Versículos históricos. El origen de la fe y el actuar de Dios en la historia. En el principio, antes de que el ser humano pudiera escribir, antes de que existieran pergaminos, templos o ciudades, la voz de Dios ya hablaba en medio de la historia. La Biblia no comienza como un tratado doctrinal ni como una serie de normas, comienza como un relato vivo, como la historia de un Dios que se acerca, llama, forma, corrige y acompaña. Cada versículo histórico revela un movimiento de Dios en la vida real, en la tierra, en lo que tocan las manos y sienten los corazones de quienes caminan. Este primer bloque abre la puerta para mirar cómo la historia bíblica no es únicamente el pasado, sino un espejo donde cada alma puede encontrarse. La fe no empezó en templos sino en caminos de tierra. Empezó con un llamado: vete de tu tierra y de tu parentela, y a la tierra que te mostraré. Esas palabras, dirigidas a Abraham, no solo cambiaron el rumbo de un hombre, inauguraron una historia que continúa hasta hoy. El versículo histórico no es un registro muerto, es un testimonio vivo de lo que ocurre cuando Dios pronuncia una palabra sobre una vida. Lo que Él dice se convierte en destino, propósito, proceso, formación. Y cuando Abraham escuchó aquella voz, se enfrentó a lo mismo que hoy enfrenta cualquier creyente: incertidumbre. ¿A dónde voy? ¿Cómo sabré que es Dios? ¿Qué pasará conmigo? Pero la historia deja una verdad profunda: lo que hace histórico un versículo no es la antigüedad, sino la fidelidad de Dios en él. Cuando uno lee la narración del Éxodo, las plagas, el paso del Mar Rojo, la columna de fuego, no solo encuentra hechos extraordinarios, encuentra a un Dios que desciende a la historia humana para liberar. La fe nace cuando el ser humano reconoce que Dios no es una idea distante, sino un Dios que actúa. Los versículos históricos muestran que Dios interviene, guía, abre caminos, interpela y levanta. Cada suceso narrado tiene un propósito espiritual, aunque esté envuelto en acontecimientos cotidianos o en eventos que escapan al entendimiento. La historia es el escenario donde Dios demuestra su carácter, antes de que el ser humano pueda comprenderlo con definiciones. Cuando Noé construyó un arca en medio de la tierra seca, ese acto no era solo obediencia, era fe encarnada. Noé no tenía antecedentes, no tenía estadísticas, no tenía pronóstico meteorológico. Tenía una palabra. Lo que convierte el versículo histórico en una columna de la fe es esa dinámica: Dios habla, el ser humano escucha, y la historia cambia. La fe no se sostiene por entendimiento, se sostiene porque Dios es fiel a lo que dice. Mirar la historia es mirar la consistencia de Dios. Con José ocurre algo similar. Sus sueños, que parecían irrelevantes para su familia, se convierten en un mapa divino. Cada suceso, desde la traición de sus hermanos, la esclavitud, la casa de Potifar, la prisión y finalmente el palacio, revela que la historia no es desorden sino tejido. Dios mueve hilos invisibles que solo pueden comprenderse cuando la trama está completa. El versículo histórico enseña que no todo lo doloroso es castigo y no todo lo confuso es pérdida. En la vida de José, las lágrimas se convirtieron en provisión para una nación entera. Y esa verdad sigue resonando. Hay procesos que no se entienden cuando se viven, pero que revelan propósito cuando se recuerdan. Los versículos históricos no se leen solamente para saber qué pasó, sino para entender cómo Dios forma al ser humano. Dios no libera de la dificultad, sino en ella. No evita que sus hijos pasen por desiertos, sino que los transforma en lugares de encuentro. Israel caminó 40 años en un desierto, no porque Dios no pudiera cortar el camino, sino porque el desierto era aula, era fragua, era espejo. Allí aprendieron que el pan venía del cielo, que el agua podía brotar de la roca, que la nube los cubría, que el fuego los guiaba, y que Dios no los abandonaba. El desierto no fue castigo, fue pedagogía divina. Lo mismo ocurre con Moisés. Su historia comienza con un llamado improbable, un bebé condenado a morir que termina siendo rescatado, criado en un palacio y luego convertido en fugitivo. Sin embargo, allí en el desierto, frente a una zarza ardiente, un simple pastor recibe un llamado que cambiaría el curso de una nación. Los versículos históricos nos revelan que Dios elige procesos aparentemente contradictorios para formar a sus siervos. A veces exalta, a veces esconde, a veces silencia, a veces sacude, a veces acelera, a veces detiene. Pero siempre conduce. La historia bíblica muestra que Dios no improvisa. Lo que para el ser humano es caos, para Dios es secuencia. Lo que parece retraso, se convierte en preparación. Lo que parece pérdida, se transforma en salvación. Dios no se mueve en reacción, se mueve en propósito. Por eso, cada versículo histórico está cargado de dirección divina. Abraham sale sin saber a dónde va,
José interpreta sueños que le cambiarán la vida, Moisés escucha una voz que redefine su identidad, y Josué recibe la instrucción de cruzar un río imposible. En todos estos relatos hay un patrón: Dios habla, el hombre responde, y la historia se abre como un camino donde antes había impedimento. Los versículos históricos también nos enseñan que Dios se revela progresivamente. Él no dice todo a la vez, dice lo suficiente para el siguiente paso. La historia avanza por capítulos. Abraham recibe una promesa, pero no el detalle. José recibe un sueño, pero no las etapas. Moisés recibe una misión, pero no el cronograma. Así trabaja Dios, por revelación progresiva. La historia no es un bloque completo entregado de una vez, es un proceso en el que el creyente aprende a confiar día a día. La fe se fortalece no viendo todo, sino caminando con lo que se tiene. Además, estos versículos muestran un rasgo poderoso: Dios usa lo débil. Usa a personas sin habilidades aparentes para mostrar que su fuerza se perfecciona en la debilidad. José era un joven sin posición. Moisés era un hombre que tartamudeaba. Gedeón se llamaba a sí mismo el más pequeño de su casa. David era un pastor olvidado. Jeremías era demasiado joven. Y sin embargo, Dios los eligió. La historia no exalta a los fuertes, exalta a un Dios que transforma la fragilidad en instrumento de propósito. Cada versículo histórico es testimonio de que Dios se involucra en las historias humanas. Y cuando uno comprende eso, empieza a ver su propia vida no como una línea suelta sino como parte de una historia mayor. Hay capítulos que duelen, capítulos que confunden, capítulos que parecen vacíos, pero todos están dirigidos por una mano invisible. Y al igual que en la Biblia, lo que la vida llama casualidad, Dios lo llama propósito. Lo que la vida llama coincidencia, Dios lo llama dirección. Lo que la vida llama ruina, Dios lo llama semilla. Porque la historia no se entiende mientras se vive, se entiende cuando Dios revela su trama. Por eso, este primer bloque abre la puerta para comprender que la fe, en su origen más puro, no es teoría, no es religión, no es doctrina. Es historia. Es caminar. Es dejar que Dios hable y permitir que esa palabra modele cada paso. Así como lo hizo con Abraham, José, Moisés, Josué, Samuel, David y tantos otros, Dios continúa escribiendo historia en la vida de cada persona que escucha su voz. Y cada versículo histórico invita al lector a recordar que Dios no dejó de actuar, sigue moviéndose, sigue llamando, sigue formando y sigue revelando propósito incluso en lo que parece oscuro o incierto. Este bloque termina con una verdad simple pero profunda: la historia es el lenguaje donde Dios demuestra quién es. Cuando lo dice, lo cumple. Cuando lo promete, lo sostiene. Cuando lo habla, lo forma. Y cada creyente, al mirar esos versículos, puede encontrar en ellos un reflejo de su propio camino, un Dios que estuvo, un Dios que está, un Dios que sigue obrando, incluso cuando el alma no logra comprenderlo. Hombres y mujeres que respondieron al llamado. La historia bíblica está llena de nombres que trascendieron no por su fuerza, ni por su fama, ni por su posición social, sino porque respondieron a un llamado. Dios no escoge a los perfectos, escoge a los dispuestos. Y cada versículo histórico que menciona a estos hombres y mujeres es un recordatorio de lo que ocurre cuando una vida escucha la voz divina y decide avanzar, incluso sin entenderlo todo. En este bloque, la reflexión se vuelve más personal, más cercana, porque se adentra en el misterio de las respuestas humanas al movimiento de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, él no sabía que su nombre sería pronunciado miles de años después. Era un hombre común, con preocupaciones comunes, viviendo en una tierra que conocía, con costumbres que dominaba y una familia a la que estaba atado. Sin embargo, cuando escuchó la voz que lo invitaba a salir, no preguntó por el mapa, no exigió garantías y no pidió explicaciones. Solo caminó. Ese acto simple se convirtió en un fundamento de la fe. Los versículos históricos no registran únicamente un viaje geográfico, registran el nacimiento de una confianza radical. Abraham respondió sin ver, sin tener, sin comprender. Y esa respuesta moldeó generaciones. Lo mismo sucede con Sara. Aunque a veces se recuerda su risa incrédula, su historia completa revela algo más profundo: la capacidad de esperar lo imposible. Su risa no fue burla, fue humanidad. La promesa que Dios le dio desafiaba cualquier lógica. Y aún así, su vida se convirtió en testimonio de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando la esperanza humana se agota. Los versículos que narran su maternidad tardía no exaltan a Sara por su fuerza, sino por su permanencia. Ella no abandonó la promesa, aunque la promesa parecía haberla abandonado a ella.
En la historia de Jacob también encontramos a un hombre que respondió, aunque su proceso fue distinto. Jacob no era el más recto. Engañó, huyó, temió, luchó. Pero lo distintivo es que, cuando llegó el momento, se aferró a Dios de una manera que cambió todo. No te soltaré hasta que me bendigas, fue su clamor. Ese versículo histórico muestra que la respuesta al llamado no siempre es perfecta. A veces es torpe, desesperada, dolorosa. Pero Dios honra el corazón que se aferra, incluso en su debilidad. Jacob respondió luchando, y en esa lucha su identidad fue transformada. Pasó de ser un hombre que huía a uno que enfrentaba su historia con Dios como su sostén. Moisés, por su parte, revela otro tipo de respuesta, la del llamado inesperado. Él no estaba buscando a Dios cuando vio la zarza ardiendo, estaba pastoreando, cumpliendo una rutina silenciosa. Su respuesta inicial fue duda, temor, resistencia. ¿Quién soy yo para ir?, preguntó. Ese versículo encapsula la lucha de tantos creyentes, la sensación de no ser suficiente. Pero Dios no lo eligió por su capacidad, sino por su propósito. Cuando Moisés finalmente aceptó, su obediencia abrió caminos que la humanidad entera recuerda. La historia no lo muestra como un héroe perfecto, sino como un hombre transformado por la presencia de Dios. Luego aparece Josué, quien demuestra una respuesta distinta, la continuidad. No todos son llamados a comenzar, algunos son llamados a sostener y avanzar. Josué no tuvo la experiencia de la zarza ardiente, ni las plagas, ni la partición del mar, pero tuvo algo igual de poderoso, la responsabilidad de continuar lo que Moisés había iniciado. Su llamado fue caminar detrás de un gigante espiritual y aún así creer que Dios también estaría con él. Los versículos históricos que mencionan a Josué muestran que Dios llama no solo a pioneros, sino a continuadores. Y su respuesta fue obediencia firme, valiente y silenciosa. En la historia de Débora encontramos otro tipo de llamado, el liderazgo espiritual en tiempos de confusión. Ella no solo escuchó la voz de Dios, la interpretó, la habló y la sostuvo. Su respuesta no fue únicamente personal, fue comunitaria. Los versículos que narran su papel como profetisa y juez muestran que la respuesta de una sola persona puede despertar a toda una nación. Débora responde con claridad, sin titubeos, sin buscar protagonismo. Su vida enseña que cuando alguien escucha la voz de Dios con pureza, otros encuentran dirección a través de esa escucha. Y luego está Gedeón, cuyo llamado expresa la lucha interna más común, la inseguridad. Cuando Dios le habló, él respondió con dudas. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? Sus preguntas no ofendieron a Dios, fueron parte de su proceso. Gedeón no tenía fuerza, ni confianza, ni poder. Pero tenía algo esencial, un corazón que, aunque temeroso, estaba dispuesto a ser convencido. Su respuesta se dio paso a paso, prueba tras prueba, señal tras señal. Y Dios lo acompañó en cada una. La historia de Gedeón es un testimonio de que Dios no desprecia a quien duda, forma, fortalece y confirma. Más adelante aparece Samuel, un niño que respondió al llamado de una manera pura y simple. Habla, porque tu siervo oye. Ese versículo ha sido repetido por generaciones porque encierra un corazón completamente disponible. Samuel no sabía lo que Dios quería, no sabía lo que vendría, no sabía que sería profeta, juez y consejero de reyes. Pero su respuesta fue total. Este versículo histórico enseña que no hay edad para escuchar a Dios. La disponibilidad no depende del tiempo ni de la experiencia, sino del corazón. David representa la respuesta más sincera y humana. Pastor, músico, guerrero, fugitivo, rey. Su vida está llena de aciertos y de errores, de victorias y arrepentimientos. Lo que distingue a David no es que nunca falló, es que siempre volvió. Cuando pecó, respondió con quebranto. Cuando fue perseguido, respondió con confianza. Cuando fue exaltado, respondió con adoración. Los versículos históricos que hablan de él reflejan que la respuesta al llamado no es lineal, sino una relación viva con Dios, a veces firme, a veces quebrada, pero siempre sincera. En el Nuevo Testamento, los discípulos continúan este patrón. Pedro dejó las redes inmediatamente. Juan se acercó con ternura. Mateo abandonó una vida económicamente estable. Tomás respondió desde la duda, pero respondió. Cada uno dio un paso hacia una voz que resonaba más fuerte que cualquier certeza humana. La historia no los presenta como hombres extraordinarios, sino como personas comunes que dijeron sí a algo que no entendían del todo. Y no se puede dejar fuera el llamado más profundo, el de María. Aunque corresponde estrictamente a otra categoría bíblica,
Su respuesta sintetiza todo el corazón humano ante la voluntad divina: hágase en mí según tu palabra. Ese versículo es una cima espiritual. Su respuesta fue entrega total, sin mapas, sin explicaciones, sin garantías. Y a través de ella, Dios abrió el camino más grande de la historia. Cada uno de estos hombres y mujeres tiene algo en común: respondieron. No respondieron perfecto, no respondieron sin miedo, no respondieron con claridad absoluta, pero respondieron. Y en esa respuesta Dios hizo cosas que cambiaron el curso del tiempo. Los versículos históricos no celebran la fuerza humana, celebran la disponibilidad humana ante la fuerza de Dios. Este bloque nos recuerda que la historia bíblica no está hecha de héroes invencibles, sino de corazones sensibles. Personas comunes que escucharon y caminaron. Y así como ellos respondieron, cada alma hoy sigue enfrentando una invitación silenciosa y profunda: avanzar, confiar, decir sí incluso cuando la mente no logra comprender. Porque Dios continúa llamando, y una vida que responde se convierte, inevitablemente, en historia. Lecciones eternas de los acontecimientos bíblicos. La historia bíblica no es simplemente una crónica de lo que ocurrió en el pasado. Es un espejo donde cada generación puede mirar su propio corazón. En estos versículos históricos se esconden lecciones eternas, principios espirituales que no envejecen, verdades que siguen teniendo peso en la vida humana. Lo que vivieron los patriarcas, profetas, jueces, reyes y discípulos no es un simple registro, es enseñanza viva. Cada acontecimiento fue escrito para mostrar cómo Dios se relaciona con sus hijos, cómo guía, cómo corrige, cómo fortalece, cómo espera, cómo restaura. Y en esa dinámica, la historia se convierte en un maestro silencioso. Una de las primeras grandes lecciones es que Dios inicia la historia. No es el ser humano quien busca a Dios primero, es Dios quien se acerca. En el Edén, Él busca al hombre que se esconde. Con Abraham, Él da el primer paso. Con Moisés, Él aparece en una zarza ardiente. Con Samuel, Él llama en la noche. Con los discípulos, Jesús los encuentra en sus labores cotidianas. La historia bíblica enseña que Dios es un Dios que busca. La iniciativa siempre proviene de Él. La fe humana es una respuesta, no una invención. Comprender esto libera del peso de creer que todo depende del esfuerzo propio. Dios inicia, guía, sostiene y completa lo que comienza. Otra lección profunda es que Dios transforma la fragilidad en propósito. La historia está llena de hombres y mujeres que no eran los más fuertes, talentosos o preparados. Y sin embargo, fueron ellos quienes protagonizaron los capítulos más importantes. Esta realidad revela que Dios no elige por capacidad, sino por disposición. El llamado de Gedeón, la elección de David, la misión de Jeremías, la restauración de Pedro, todos estos versículos muestran que la debilidad humana no es un obstáculo para Dios, es el espacio donde Él se glorifica. La fragilidad se convierte en instrumento cuando se entrega a la voluntad divina. Una tercera lección es que la historia de Dios con el ser humano incluye procesos que no se entienden de inmediato. José soñó con grandeza, pero su camino fue contrario a lo prometido. Abraham recibió una promesa, pero tuvo que esperar años para verla cumplida. El pueblo de Israel fue liberado, pero pasó por un desierto largo y árido. Moisés fue llamado para guiar, pero necesitó décadas para formarse. Estos versículos enseñan que el proceso no es castigo, es preparación. Dios no se interesa en dar resultados apresurados, sino en formar corazones capaces de sostener las promesas. La impaciencia humana contrasta con la sabiduría divina, que trabaja en el ritmo perfecto. Otra verdad importante es que Dios usa circunstancias inesperadas para cumplir sus propósitos. Un sueño salvó a José de caer en amargura. Un río imposible separó la vieja vida de Israel de la nueva tierra prometida. Una mujer extranjera como Ruth se convirtió en parte del linaje del Mesías. Un pescador como Pedro se transformó en una columna de la fe. Cada capítulo de la Biblia muestra que Dios no depende de escenarios favorables. Él convierte lo improbable en camino. La providencia divina se revela justo cuando el ser humano cree que ya no hay salida. Eso enseña que la esperanza no nace de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en ellas. Los versículos históricos también muestran que la obediencia abre caminos imposibles. Cuando Josué obedeció las instrucciones aparentemente ilógicas alrededor de Jericó, los muros cayeron. Cuando Elías obedeció la voz de Dios y desafió a los profetas de Baal, el fuego descendió del cielo. Cuando Abraham obedeció sin entender, su fe se convirtió en herencia espiritual. La lección es clara: lo que mueve la mano de Dios no es la fuerza, ni la estrategia,
ni la capacidad mental, sino la obediencia alineada al corazón divino. Dios no pide comprensión total, pide confianza. Y cuando el ser humano confía, lo imposible se abre como camino. Otra enseñanza eterna es que Dios no se limita a la lógica humana. En la historia bíblica abundan los actos que desafían la razón: un mar que se abre, un alimento que cae del cielo, un muerto que resucita, un profeta sostenido por cuervos, un ejército derrotado con trompetas, agua brotando de una roca. Estos versículos enseñan que Dios no está encadenado a las leyes naturales, las trasciende. Y aunque el creyente moderno viva en un mundo dominado por la lógica, estos acontecimientos hacen recordar que Dios sigue siendo capaz de intervenir de maneras inexplicables. La historia bíblica no pide abandonar la razón, sino reconocer que Dios la supera. Una lección profunda aparece en los versículos que hablan de la desobediencia de Israel. Allí se ve otro rasgo del carácter divino: Dios disciplina para restaurar, no para destruir. Cuando Israel se alejaba, Dios enviaba profetas. Cuando endurecían el corazón, Dios hablaba con más fuerza. Cuando caían, Dios levantaba jueces. Cuando se perdían, Dios los llamaba por nombre. La historia muestra que la corrección divina no nace de ira, sino de amor. Lo que busca es traer al ser humano de vuelta a su propósito. Esta verdad libera del temor que muchos sienten ante la disciplina espiritual. Dios corrige para sanar, no para aplastar. Una lección igualmente poderosa es que Dios actúa en silencio. No todo en la Biblia son milagros visibles o voces audibles. Hay largos periodos donde Dios no habla, pero sigue obrando. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Sin embargo, durante ese tiempo Dios preparaba el escenario para la llegada de Jesús. La historia enseña que el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia. En la vida humana ocurre lo mismo. Hay temporadas donde Dios parece callar, pero está formando, ordenando, moviendo piezas, preparando corazones. El creyente debe aprender a confiar no solo en la voz audible de Dios, sino también en su silencio fértil. Otra enseñanza eterna aparece en los versículos donde Dios llama a personas en situaciones aparentemente comunes. Moisés cuidaba ovejas. Eliseo araba con bueyes. David tocaba el arpa. Los discípulos pescaban. La historia enseña que Dios se encuentra en lo cotidiano. No se necesita un templo, un milagro o un suceso extraordinario para oírlo, basta la disposición del corazón. Dios habla en lo simple, en lo ordinario, en lo que parece insignificante. Y cuando habla, lo común se convierte en sagrado. La historia bíblica también enseña que Dios nunca abandona su promesa. Desde la primera palabra dada a Abraham hasta el cumplimiento en Cristo, Dios mantiene cada detalle. Incluso cuando el pueblo fallaba, Dios permanecía fiel. Incluso cuando la oscuridad parecía reinar, Dios seguía moviéndose. Cada versículo histórico subraya que la fidelidad divina no depende de la consistencia humana. Dios no cambia sus planes por las fluctuaciones del corazón humano. La historia está sostenida por un Dios que cumple lo que dice, sostiene lo que promete y restaura lo que el ser humano rompe. Una lección final surge del corazón de todos estos relatos. La historia bíblica no solo habla del pasado, habla del presente. Cada proceso de Abraham, cada silencio de José, cada temor de Moisés, cada victoria de Josué, cada quebranto de David, lleva dentro de sí una verdad aplicable a la vida actual. El ser humano sigue enfrentando incertidumbre, silencios, largos procesos, esperas, llamados, luchas internas. Y en cada una de esas etapas, la historia bíblica recuerda que Dios sigue siendo Dios. Lo que hizo antes, puede hacerlo ahora. Lo que cumplió en otros, puede cumplirlo en aquel que lo busca. Los versículos históricos forman un fundamento espiritual sobre el cual descansa toda la Escritura. Enseñan quién es Dios, cómo obra, cómo guía, cómo corrige, cómo restaura y cómo ama. Y mientras se leen, el corazón descubre que la historia no está lejos, que es también su propia historia, un camino donde Dios sigue hablando, donde sigue moviéndose, donde sigue guiando, y donde cada vida puede convertirse, si está dispuesta, en un capítulo más de su propósito eterno. Versículos legales. El corazón detrás de la ley. Cuando el creyente escucha la palabra ley, a veces piensa en restricciones, normas rígidas o un mandato frío que parece distante del amor. Sin embargo, los versículos legales de la Biblia revelan algo muy distinto. Detrás de cada mandamiento, detrás de cada instrucción, late un profundo deseo de Dios por conducir al ser humano hacia la vida. Estos versículos no existen para limitar, sino para preservar, no para endurecer, sino para proteger, no para oprimir,
sino para liberar del caos que la vida sin dirección provoca. En el libro del Éxodo, cuando Dios entrega los mandamientos a Moisés, no los entrega a un pueblo perfecto, disciplinado o espiritual. Se los da a una nación que apenas está aprendiendo a caminar fuera de la esclavitud. Los versículos legales son una declaración profunda. Dios no espera que el ser humano esté listo antes de enseñarle, lo forma en el camino. La ley aparece no como un peso, sino como un abrazo que da forma al alma. La ley guía, no aplasta. Levanta, no condena. Muestra un sendero, no una celda. Uno de los versículos más reveladores es: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes del primer mandamiento, Dios recuerda su acto de liberación. Esto revela el corazón de la ley, no inicia con exigencia, inicia con identidad. No inicia con obediencia, inicia con relación. Dios primero libera, luego enseña. Dios primero rescata, luego corrige. Cada mandamiento nace de un vínculo, no de un decreto frío. Si se comprende esto, la ley deja de sentirse pesada y comienza a verse como una guía paternal. El versículo "No tendrás dioses ajenos delante de mí" no es una exigencia celosa en el sentido humano, sino una invitación a evitar aquello que esclaviza. En aquella época, los dioses paganos representaban temores, ritos destructivos, sacrificios humanos, angustias espirituales. Ese mandamiento es, en realidad, un llamado a la libertad interior, no entregar el corazón a lo que destruye. Dios no exige exclusividad por necesidad, sino por amor. Él sabe que cualquier otra voz termina robando paz, propósito y dirección. Otro versículo legal clave es: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento no es un impulso cultural, sino un principio de estructura espiritual. Honrar es reconocer la raíz, la historia, la vida recibida. No se trata de idealizar, sino de entender que la vida tiene un orden sagrado. Cuando se pierde el sentido del origen, la identidad enferma. Este mandamiento enseña que la honra sostiene el alma. Donde no hay honra, hay ruptura, fragmentación, confusión. La ley no exige perfección en los padres, sino dignidad en el corazón del hijo. Honrar no es excusar, es reconocer que la vida fluye a través de vínculos fundamentales. Uno de los mandamientos que más revela el carácter de Dios es: no matarás. Este versículo legal es más que la prohibición de quitar una vida, es la declaración de que toda vida es sagrada. El ser humano no es dueño de la existencia, es guardián de ella. La ley enseña que la violencia no es el camino de la justicia y que todo ataque contra la vida humana ataca al Creador mismo. Este mandamiento recuerda que los pensamientos, las palabras y las acciones que destruyen también son semillas de muerte. No matarás no es una simple orden, es un llamado a proteger, a respetar, a valorar lo que Dios formó con sus manos. El versículo "no cometerás adulterio" tampoco es un mandato dirigido solo a la conducta exterior, sino al corazón. Dios no prohíbe por prohibir, advierte para cuidar la integridad del alma y del hogar. La infidelidad espiritual o emocional destruye no solo matrimonios, sino identidades. Este versículo enseña que la fidelidad es un reflejo de la constancia divina. Dios es fiel y nos invita a vivir desde la claridad, no desde la fractura. La ley, en este caso, no reprime el deseo humano, orienta el amor hacia su forma más pura. No robarás revela otra dimensión de la ley, la justicia. Dios desea comunidades donde la codicia no domine, donde el esfuerzo del otro sea respetado, donde el trabajo sea visto como bendición y no como oportunidad de abuso. Este mandamiento sostiene el equilibrio social. No solo prohíbe tomar lo que no pertenece, sino también atesorar injustamente, engañar o aprovecharse del vulnerable. Este versículo legal recuerda que la ley de Dios está siempre a favor del más débil. La justicia divina no es abstracta, es concreta, diaria, humana. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio abre otra ventana hacia el corazón de la ley. Dios cuida la verdad porque sabe que las palabras pueden destruir más que las armas. La reputación del otro es sagrada. La lengua puede levantar o puede hundir. Este mandamiento enseña que el creyente debe ser guardián de la verdad y protector de la dignidad ajena. No se trata solo de evitar mentir, se trata de construir un mundo donde la confianza no sea un lujo, sino una base. Cuando la ley dice "no codiciarás", no prohíbe sentir o desear, enseña a ordenar el corazón. Codiciar es permitir que el deseo tome el lugar de Dios. La codicia inquieta, desestabiliza, roba paz, nubla la gratitud. Este versículo legal revela que la ley no solo regula acciones, ilumina motivaciones.
Dios quiere liberar al ser humano de aquello que lo encadena internamente. La ley no es una cerca externa, sino un camino interior hacia la libertad emocional. Muchos creen que la ley es rígida, pero los versículos legales muestran que Dios siempre añade misericordia. Después de entregar mandamientos, Dios instruye sobre cómo restaurar, cómo reconciliar, cómo sanar las relaciones. La ley siempre viene acompañada de gracia. Cuando alguien fallaba, existía un camino de regreso. Dios no diseñó la ley para aplastar, sino para enseñar a vivir en armonía. Cada mandamiento tenía un propósito redentor. Una de las grandes lecciones de los versículos legales es que la obediencia no nace del temor, sino del amor. Dios no obliga, invita. La ley es un diálogo. En Deuteronomio, Dios dice, escoge, pues, la vida. La ley no es cárcel, es elección. Y elegir la vida implica caminar en la dirección que Dios señala. La obediencia auténtica brota del deseo de alinearse con el corazón divino, no de la sensación de estar cumpliendo una lista. Tu Dios con todo tu corazón resume toda la ley. Ese mandamiento no es una carga, es una liberación. El amor ordena la vida. Quien ama a Dios encuentra propósito, claridad, fuerza y dirección. Este versículo legal revela la esencia profunda de todo. La ley no busca ordenar conductas, busca ordenar el corazón. Cuando el corazón ama, la vida fluye. Cuando el corazón se desvía, la ley se vuelve un recordatorio, un llamado, una luz que guía de vuelta. Los versículos legales también muestran la profunda justicia de Dios. Él defiende al extranjero, al huérfano y a la viuda. La ley incluye instrucciones específicas para proteger al más indefenso. Esto revela que Dios no solo mira la conducta individual, mira la estructura comunitaria. Quiere un pueblo que refleje su carácter compasivo. La ley no es individualista, es comunitaria. Ensancha la visión espiritual para que el creyente ame no solo a Dios, sino también al prójimo. Otro versículo legal poderoso es, santos seréis, porque yo soy santo. Este versículo revela que la ley no es simplemente instrucción moral, sino invitación a participar en la naturaleza divina. Ser santo no significa ser perfecto, significa estar apartado, vivir con propósito, caminar en dirección a Dios. La ley no impone santidad, propone santidad. Es una invitación constante a elevar la vida hacia lo que Dios es. Finalmente, los versículos legales enseñan que la ley no es un fin, sino un camino. No es la meta, sino la guía que conduce a una relación más profunda con Dios. La ley apunta hacia algo mayor, la formación del carácter. Dios no busca simplemente que el ser humano cumpla reglas, busca formar corazones capaces de reflejar su amor. La ley es la estructura donde se moldea el alma. En estos versículos, la ley se revela no como peso, sino como dirección, no como obstáculo, sino como cuidado, no como imposición, sino como expresión del amor divino. Y cuando se la comprende así, deja de ser una lista de mandatos para convertirse en un camino hacia la vida plena. Ley, obediencia y libertad. Cuando el ser humano escucha la palabra obediencia, suele imaginar restricciones, límites y mandatos. Pero en la Biblia, la obediencia no nace del autoritarismo, nace del amor. No está vinculada al miedo, sino a la confianza. Y en los versículos legales, la obediencia se revela no como una imposición, sino como una llave de libertad. Dios no pide obediencia para controlar, sino para liberar al alma de aquello que la esclaviza. Este bloque explora esa relación profunda entre la ley, la obediencia y la verdadera libertad espiritual. Un versículo que ilumina esta verdad es, y ahora, Israel, ¿qué pide de ti el Señor tu Dios? Solo que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón. Este versículo revela que la obediencia es, ante todo, un acto del corazón. No es una serie de conductas externas, sino una postura interior. Dios no pide acciones vacías, pide un caminar profundo, consciente, transformado. Cuando el corazón se alinea con Dios, la obediencia deja de sentirse pesada y comienza a sentirse natural. Es la respuesta del alma que ha encontrado su origen. Otro versículo clave es, si escuchas atentamente mi voz y guardas mis mandamientos, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Esta expresión no revela un pacto legalista, sino una relación. La obediencia no es una obligación fría, sino un vínculo de pertenencia. Dios no dice cumple para que te ame, sino camina conmigo para que vivas. Los mandamientos no son puertas cerradas, sino caminos abiertos. El propósito de la ley es unir al ser humano con Dios, no separarlo de él.
Y quien escucha la voz divina experimenta que obedecer es libertad, no carga. La sociedad moderna suele entender la libertad como la ausencia de límites. Pero los versículos legales muestran que la libertad bíblica es capacidad de vivir sin ser esclavo del pecado, del miedo, de la culpa o del desorden. Cuando Dios dice no matarás, en realidad protege la libertad de convivir en paz. Cuando dice no robarás, protege la libertad de trabajar sin temor. Cuando dice no codiciarás, protege la libertad interior del corazón que se consume en deseos que nunca se sacian. Los límites divinos no quitan libertad, la defienden. Muchos olvidan que antes de entregar la ley, Dios liberó a Israel de Egipto. La secuencia es reveladora, primero libertad, luego dirección. Dios no impone mandamientos para esclavizar, sino para evitar que el hombre vuelva a las cadenas que una vez lo destruyeron. La ley no es Egipto, es Canaán. No es un yugo opresivo, es un mapa hacia la vida. Egipto representa confusión, desorden, dolor, esclavitud emocional. La ley representa estructura, claridad, equilibrio espiritual. Dios da mandamientos para que el alma no regrese al caos del que fue liberada. Un versículo profundamente revelador es, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Dios mismo declara que sus instrucciones no son imposibles ni están fuera del alcance humano. Este versículo destruye la idea de que la ley es inalcanzable. Dios no pide lo que el ser humano no puede dar. Sus mandamientos no son una carga insoportable, sino una guía accesible. La ley está cerca del corazón, no lejos, es comprensible, no oscura. Dios no complica la vida, la ordena. La obediencia también se revela en la historia de Josué. Cuando Dios le dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, no está exigiendo una disciplina académica, sino enseñándole el secreto de la prosperidad espiritual. Dios añade, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo muestra que la obediencia no trae ganancia porque Dios premia al obediente, sino porque la vida se alinea con las leyes que la gobiernan. La obediencia no produce prosperidad como magia, sino como consecuencia. Es caminar en la dirección correcta. Otro versículo que muestra la relación entre obediencia y libertad es, y caminaré entre vosotros, y seré vuestro Dios. Dios promete cercanía a quienes caminan conforme a su voz. La obediencia trae presencia, y la presencia trae libertad. No hay prisión en la presencia de Dios, hay descanso, claridad, paz profunda. Cuando el alma obedece desde el corazón, se abre un espacio interior donde Dios habita. Y donde Dios habita, todo se ordena. Los versículos legales también enseñan que la obediencia no es automática. Nace de la fe. Cuando Abraham obedeció a Dios y salió de su tierra, no obedeció por miedo, sino porque creyó. Creyó en la voz que lo llamó. Creyó en la promesa. La obediencia bíblica siempre brota de la confianza. Si el corazón no confía, la obediencia se vuelve mera obligación. Si el corazón confía, la obediencia es un acto de amor. La verdadera obediencia no nace del tengo que, sino del quiero seguir tu voz. Un pasaje fundamental es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este versículo antecede al mandamiento de amar a Dios. La obediencia comienza escuchando. No hay obediencia sin oído espiritual. El problema no es la falta de voluntad, sino la falta de escucha. En la Biblia, obedecer significa literalmente oír con el corazón y responder. El mandamiento inicia con escucha, porque solo quien escucha puede comprender, y solo quien comprende puede seguir sin resistencia interna. Los versículos legales también revelan lo que ocurre cuando el ser humano decide obedecer desde lo profundo, la vida se vuelve ligera. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la obediencia ordena el interior. El desorden interior pesa más que cualquier carga exterior. La desobediencia crea ruido en el alma, confusión, tensión, angustia. La obediencia trae armonía. Por eso David dijo, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Convertir el alma implica sanarla, restaurarla, volverla al diseño original. La ley no enferma, cura. Un principio eterno aparece en los mandamientos sobre la justicia social. Dios ordena no oprimir al extranjero, no abusar de la viuda, no ignorar al huérfano. Esto muestra que la obediencia no es individualista. Dios quiere que el cumplimiento de la ley transforme comunidades, no solo corazones. La ley invita al creyente a construir un entorno donde los más vulnerables sean protegidos. La obediencia produce sociedades más humanas.
Donde se obedece la ley divina, hay dignidad, hay compasión, hay paz. Un versículo que une obediencia y libertad es: andaréis en mis estatutos, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y viviréis seguros en vuestra tierra. La seguridad, en la Biblia, no proviene de las circunstancias, sino de la obediencia. Es la obediencia la que crea un espacio donde el alma puede respirar sin miedo. Dios promete que el obediente tendrá descanso. El descanso no es la ausencia de problemas, sino la presencia de dirección. Quien sabe a dónde va y con quién va, descansa. La historia de David ofrece una lección clara: cuando obedecía, prosperaba; cuando desobedecía, caía en angustia. La vida de David revela que la obediencia no perfecciona, pero protege. Cuando David se desvió, no perdió el amor de Dios, pero sí perdió la paz. Los versículos legales muestran que la obediencia no compra el amor divino, protege la integridad del alma. La desobediencia no hace que Dios abandone al ser humano, hace que el ser humano se aleje de la luz. La ley no cambia a Dios, cambia al corazón que la sigue. Otro aspecto profundo es que la obediencia sostiene la misión. Cuando Dios eligió a Josué, a Samuel y a los profetas, no eligió a los más capaces, sino a los más obedientes. La capacidad humana puede fallar, la obediencia sostendrá aquello que las fuerzas no pueden sostener. Dios no llama a los perfectos, sino a quienes están dispuestos a caminar conforme a su voz. La obediencia mantiene la misión firme incluso en tiempos de crisis. El versículo "si me amas, guarda mis mandamientos" revela el vínculo más íntimo entre ley y obediencia. Jesús no vio la obediencia como carga, sino como expresión del amor verdadero. Quien ama, obedece. No por temor, no por obligación, no por presión, sino porque el amor transforma. La obediencia no se impone, nace del afecto. Cuando el alma ama a Dios, seguir su voz deja de ser esfuerzo y se convierte en deseo. Finalmente, la ley enseña que la obediencia es una invitación a la libertad más profunda, la libertad interior. La libertad de no ser gobernado por el impulso, por el pecado, por la ansiedad, por la culpa, por la confusión. Dios pide obediencia para librar al alma de sus propias sombras. Y cuando la obediencia se vive desde dentro, el alma experimenta una claridad que el mundo no puede dar. Así, la ley se revela como un camino hacia la liberación, no hacia la esclavitud. La obediencia no es un peso, sino un privilegio. Quien obedece no pierde libertad, la encuentra. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener un corazón capaz de caminar sin cadenas. En la ley, el ser humano descubre que Dios no quiere dominarlo, sino guiarlo hacia su destino. Como la ley revela el carácter de Dios. Cuando se habla de la ley, muchos piensan en mandatos, normas y restricciones. Pero los versículos legales no solo muestran lo que Dios pide, sino quién es Él. La ley revela su carácter, su corazón, sus valores, su justicia, su compasión y su naturaleza. Para comprender la ley, el creyente debe mirar más allá de las palabras y descubrir al Dios que las pronuncia. Detrás de cada mandamiento hay un rasgo del carácter divino que se manifiesta en la historia humana. Desde el primer mandamiento, el carácter de Dios se muestra como un Dios cercano. Él dice: "Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto". Antes de pedir algo, se presenta. No habla desde la distancia, sino desde la relación. Dios no se esconde tras la ley, se revela en ella. Él no es un legislador frío, sino un Dios que actúa en la vida diaria. La ley demuestra que Dios no solo gobierna el universo, sino que guía a cada individuo. Es imposible separar la ley del amor, porque cada uno de sus mandamientos nace de la relación que Él tiene con su pueblo. Uno de los rasgos más profundos que la ley revela es la santidad de Dios. Cuando Él dice: "Santos seréis, porque yo soy santo", no está imponiendo un estándar imposible, está invitando al alma a caminar hacia su naturaleza. La ley revela que Dios es completamente puro, sin sombra, sin malicia, sin incoherencia. Su santidad no es una barrera que separa, sino una luz que atrae. La santidad divina es belleza, es orden, es verdad absoluta. Cuando Dios pide santidad, lo hace porque desea que el ser humano viva desde su diseño original, no desde la distorsión del pecado. La ley también revela la justicia de Dios. En los versículos que prohíben robar, oprimir, mentir, abusar del débil, engañar en los negocios o manipular al vulnerable, se manifiesta un Dios profundamente justo. Dios no tolera la injusticia porque la justicia es parte de su esencia. Él defiende al huérfano, a la viuda, al extranjero. La ley exige balanzas justas, pagos justos, trato digno.
Esto muestra que Dios es sensible al sufrimiento humano. No es indiferente ante el dolor, lo ve, lo conoce, lo escucha y actúa. La justicia humana puede fallar, la justicia divina jamás. La ley es un reflejo de esa justicia perfecta. Otro aspecto que la ley revela es la misericordia de Dios. Aunque muchos piensan que la misericordia solo aparece en el Nuevo Testamento, los versículos legales la muestran en cada página. Cuando Dios establece sacrificios para la restauración, cuando instituye los años sabáticos y el jubileo, cuando ordena dejar espigas para el pobre al cosechar, está mostrando que su corazón se inclina hacia la compasión. Dios sabe que el ser humano falla, por eso crea caminos de regreso. La ley no aplasta al que cae, lo guía hacia la reconciliación. La misericordia está escrita entre cada línea. La ley también revela la paciencia de Dios. A lo largo de la historia bíblica, el pueblo desobedecía, se apartaba, dudaba, murmuraba, caía en idolatría. Sin embargo, Dios no revoca su pacto. Su ley permanece, su voz permanece, su presencia permanece. La paciencia divina sostiene la historia. Los versículos legales muestran que Dios espera, insiste, recuerda, invita. Su carácter no es impulsivo ni volátil, es constante. La paciencia divina revela un amor que lo soporta todo, que persevera incluso cuando el corazón humano vacila. En la ley también se revela la sabiduría de Dios. Cada mandamiento tiene un sentido profundo, incluso aquellos que parecen pequeños o detallistas. Los versículos sobre higiene, cuidado del cuerpo, orden social, justicia económica, relaciones familiares, adoración, descanso y trabajo muestran una visión completa de la vida. Dios no se limita a lo espiritual, enseña a vivir en equilibrio. Los seres humanos suelen separar lo sagrado de lo cotidiano, pero la ley demuestra que para Dios no existe tal división. Su sabiduría abarca todo, desde la salud física hasta la integridad moral, desde las relaciones humanas hasta la vida espiritual. La ley es una muestra de que Dios conoce perfectamente la naturaleza humana. Otro rasgo del carácter divino presente en la ley es la compasión hacia los débiles. Dios ordena cuidar al extranjero porque recuerda que Israel también fue extranjero. Ordena no oprimir al pobre porque él escucha su clamor. Ordena tratar bien al siervo, proteger al animal, respetar la tierra. La ley revela un Dios que valora la vida en todas sus formas. Su compasión no es sentimental, es activa, concreta, firme. La compasión divina se manifiesta en mandamientos que buscan preservar la dignidad de los vulnerables. Además, la ley revela la fidelidad de Dios. Cada vez que da un mandamiento, lo hace basado en su pacto. Él no cambia de parecer ni modifica su carácter. La ley es la expresión escrita de su fidelidad. Él cumple lo que promete, sostiene lo que habla y permanece fiel incluso cuando su pueblo no lo es. Los versículos legales son la garantía de que Dios no abandona, no olvida, no traiciona. La fidelidad divina es una roca eterna, y la ley es uno de sus pilares visibles. La ley también revela la verdad de Dios. En un mundo donde la mentira se vuelve común, Dios establece mandamientos para proteger la integridad de la palabra. Él valora la verdad porque él mismo es verdad. Su carácter no permite la falsedad. La ley exige transparencia, honestidad, coherencia. Esto enseña que la verdad no es simplemente una conducta, sino un reflejo del carácter de Dios en el corazón humano. Los versículos legales revelan también la intención divina de formar el interior del ser humano. La ley no se dirige solo a las acciones, sino a las motivaciones. El mandamiento "no codiciarás" apunta directamente al corazón. Esto demuestra un rasgo profundo de Dios, él mira dentro. No solo observa lo que el ser humano hace, sino porque lo hace. La ley revela que Dios desea corazones limpios, no solo conductas correctas. Él conoce el interior, y por eso la ley trata con lo más íntimo del alma humana. Cuando Dios dice, escoge la vida, revela otra faceta de su carácter, su deseo de bendecir. Él no obliga, no fuerza, no manipula. Ofrece caminos. Presenta alternativas. Invita a escoger la vida, la bendición, la luz. La ley no nace del deseo de controlar, sino del deseo de guiar hacia lo mejor. Dios quiere la vida, no la muerte, el bien, no el mal, la plenitud, no el vacío. Su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, incluso cuando cuesta comprenderla. La ley también revela la autoridad de Dios. Él tiene derecho a mandar porque es creador. No manda por capricho, sino porque entiende el diseño de la vida. La autoridad divina no oprime, ordena. No domina, establece. Cuando el ser humano se somete a esa autoridad,
descubre que no pierde libertad, sino que encuentra su verdadera identidad. La autoridad de Dios sostiene la creación entera, y la ley es el reflejo de esa autoridad en la vida diaria. Un rasgo más que se revela en la ley es el amor. Aunque muchos no lo vean, el amor está entretejido en cada mandamiento. Jesús lo resumió de forma perfecta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley descansa en el amor. Dios no ordena para apresar, sino para liberar, no manda para herir, sino para guardar, no prohíbe por capricho, sino por cuidado. El amor divino es la esencia detrás de cada instrucción. Finalmente, los versículos legales revelan que Dios es profundamente relacional. Él desea caminar con el ser humano. La ley no es un muro, sino un puente. No es una distancia, sino un camino hacia la intimidad. Dios quiere ser conocido, no solo obedecido. Su ley no es un contrato frío, sino una expresión del pacto. Obedecer la ley es, en realidad, conocer el corazón de Dios. En conclusión, la ley no es simplemente un conjunto de reglas, es el reflejo del carácter divino. En ella brillan su santidad, su justicia, su amor, su fidelidad, su misericordia y su sabiduría. Cada versículo legal es un lente a través del cual el creyente puede ver quién es Dios. Y cuando el alma comprende esto, la ley deja de sentirse como carga y se convierte en revelación. Porque lo más hermoso de la ley no es lo que exige, sino lo que revela, a un Dios perfecto, cercano, compasivo y profundamente comprometido con la vida de su pueblo. Versículos poéticos. El lenguaje del alma en los poemas bíblicos. Toda alma tiene un lenguaje que solo Dios comprende. Un lenguaje que no se expresa con reglas, ni con estructuras rígidas, ni con teologías complejas, sino con suspiros, silencios, lágrimas, anhelos y gratitudes. Ese lenguaje es la poesía. Y en la Biblia, los versículos poéticos no son adornos literarios, son el eco más profundo de la experiencia humana frente a lo divino. La poesía bíblica nace cuando el corazón ya no puede hablar en líneas rectas y necesita cantar, clamar, suplicar o adorar en un lenguaje que atraviesa el intelecto y se instala directamente en el espíritu. Los salmos, los cánticos, las oraciones poéticas y los versos que se encuentran dispersos en toda la escritura son testigos del diálogo íntimo entre el alma y Dios. Allí, el ser humano se muestra tal como es, frágil y fuerte, temeroso y valiente, confundido y esperanzado, herido y agradecido. La poesía bíblica revela que la fe no es solo doctrina, es emoción. No es solo pensamiento, es sentimiento profundo. No es solo certidumbre, es búsqueda. Por eso, los versículos poéticos atraviesan las generaciones, porque hablan en el idioma que el alma siempre entiende. Uno de los versos más emblemáticos es: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Este no es un análisis racional del temor, es un grito poético que nace en medio de la oscuridad. David no escribe desde un trono seguro, escribe desde la persecución, desde el peligro. Y aún así, de su corazón brota una imagen luminosa, Dios como luz que rompe la noche interior. Los versículos poéticos revelan que, incluso cuando la vida se oscurece, la fe puede pronunciar palabras de luz. La poesía bíblica no niega el miedo, lo convierte en oración. Otro versículo poético profundo es: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma, oh Dios. Este versículo no describe simplemente una necesidad espiritual, retrata una urgencia. El ciervo no busca agua por costumbre, sino por supervivencia. Así también el alma que busca a Dios en los momentos de sequía interior. La poesía bíblica expresa esta necesidad vital, esta sed que no se sacia con nada terrenal. El alma reconoce que su vida no depende solo de lo material, sino de la presencia divina que la sostiene. La poesía revela esa hambre que el intelecto no puede explicar. Los versículos poéticos también expresan el gozo de la comunión con Dios. Bendice, alma mía, al Señor no es una instrucción, es un desbordamiento. Es el corazón que no puede contener la gratitud. La poesía bíblica enseña que el gozo espiritual no es una emoción superficial, sino un estado profundo donde el alma encuentra su origen. Cuando la vida está alineada con la presencia de Dios, la poesía brota como respuesta natural. La poesía bíblica no es evasión, es celebración consciente. Una característica vital de los versículos poéticos es su sinceridad radical. A diferencia de textos legales o históricos, la poesía del alma no oculta nada. Los salmistas confiesan miedo, angustia, desesperación. Dicen frases como: mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche.
Nadie que esté tratando de aparentar escribe así. Estos versos revelan que la fe verdadera no es una máscara, es un desnudar del alma. La poesía bíblica enseña que Dios no solo escucha oraciones fuertes y confiadas, también escucha el llanto quebrado. La poesía convierte la vulnerabilidad en oración legítima. Los versículos poéticos también revelan la profundidad del arrepentimiento. Cuando David dice, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio», no está redactando un tratado moral, está clamando desde el polvo. La poesía del arrepentimiento nace cuando el alma reconoce su fragilidad y busca ser restaurada. Estos versos son medicina espiritual. La poesía permite expresar lo que el dolor no puede articular racionalmente. Por eso, los poemas bíblicos han acompañado a generaciones enteras en sus noches de culpa o confusión. La poesía bíblica también eleva. Los cielos cuentan la gloria de Dios, no solo describe la creación, la interpreta. Donde otros ven estrellas, el poeta ve un mensaje divino. Los versículos poéticos enseñan que todo lo creado tiene voz. Que el cielo habla, que la tierra canta, que el viento susurra la presencia del Creador. La poesía espiritual no inventa, revela. Abre los ojos del alma para ver lo que siempre estuvo allí, pero que la rutina había ocultado. La poesía es la visión del corazón despierto. Otro aspecto esencial es que los versículos poéticos son atemporales. Aunque fueron escritos en contextos antiguos, su verdad sigue viva. El Señor es mi pastor sigue sosteniendo a quienes se sienten perdidos. Aunque pase por valle de sombra de muerte, sigue consolando a quienes enfrentan la incertidumbre. Mi copa está rebosando, sigue recordando que la bendición no depende de lo visible. La poesía bíblica no se agota porque sus palabras no son humanas, son aliento inspirado. Lo poético no es decoración, es revelación. El lenguaje de los versículos poéticos enseña que Dios no solo quiere obediencia, quiere intimidad. La poesía no se usa para hablar a un juez, sino a un ser amado. La poesía bíblica muestra que Dios quiere ser amado, no solo temido, quiere ser buscado, no solo reconocido, quiere ser disfrutado, no solo obedecido. Estos versos revelan un Dios relacional, cercano, sensible. Un Dios que invita a expresar el alma sin filtros. La poesía une el corazón humano con el corazón divino en un diálogo profundo. Los versículos poéticos también revelan la lucha interior. El salmista dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Este diálogo interno enseña que la vida espiritual no se vive desde la negación del conflicto, sino desde la honestidad. La poesía permite que el alma hable consigo misma, que confronte su dolor, que dialogue con su esperanza. La poesía bíblica no idealiza la fe, la humaniza. Mostrar la lucha interior es también un acto de fe porque reconoce que Dios está presente incluso en el desorden emocional. La poesía bíblica tiene un rasgo maravilloso, convierte lo cotidiano en sagrado. Una sombra, un valle, un río, un árbol, un enemigo, una noche estrellada, todo se convierte en vehículo de significado espiritual. Los versículos poéticos enseñan que la vida no está dividida entre lo espiritual y lo común, todo es espiritual cuando el alma está despierta. La poesía ilumina la realidad, encuentra símbolos, descubre mensajes donde el ojo físico no ve nada. En la Biblia, lo natural revela lo sobrenatural. Un aspecto esencial es que la poesía bíblica no oculta el sufrimiento. Hay versos que claman, ¿hasta cuándo, Señor? Hay poemas que expresan abandono, miedo, silencio divino. Estos versos enseñan que la fe no niega el dolor, lo ofrece. Que el lamento no es señal de incredulidad, sino de relación viva. Dios permite que el alma exprese su desgarro. Los versículos poéticos revelan un Dios que no pide sonrisas falsas, sino verdad. La poesía bíblica hace del dolor un camino hacia Dios, no un muro que lo impide. Los versículos poéticos también enseñan que Dios responde. Clamé al Señor, y Él me oyó. Me sacó del pozo de la desesperación. Estos versos no son metáforas vacías, son testimonios. La poesía bíblica no solo expresa necesidad, expresa respuesta. No solo habla de angustia, habla de rescate. La poesía del alma no se queda en la herida, anuncia la sanidad. Finalmente, la poesía bíblica revela que el alma fue creada para adorar. Desde los cánticos antiguos hasta los himnos proféticos, la adoración es el corazón de la vida espiritual. La poesía es el vehículo natural del espíritu para elevarse. En los versículos poéticos se encuentra el propósito de la existencia humana, reconocer la belleza, la grandeza y la bondad de Dios desde lo profundo. La poesía bíblica enseña que la adoración no es solo un acto externo,
es un estado interior donde el alma se vuelve consciente de su creador. En cada versículo poético, el alma descubre su voz. En cada metáfora, descubre su historia. En cada clamor, descubre a Dios. Y en cada línea inspirada, descubre que la vida entera es un poema que se escribe con la tinta del espíritu y la presencia del Creador. Angustia, esperanza y gratitud. La poesía bíblica respira en tres ritmos esenciales del alma humana: la angustia, la esperanza y la gratitud. Estos tres movimientos forman un ciclo espiritual que se repite una y otra vez en la Biblia y en la vida. Ningún ser humano permanece siempre en angustia, tampoco permanece siempre en esperanza ni siempre en gratitud. La vida es un oleaje que sube y baja, y en ese vaivén, los versículos poéticos le dan un lenguaje al alma para que pueda atravesar cada etapa sin perderse. Cada poema bíblico es un refugio donde la angustia encuentra voz, la esperanza encuentra fuerza y la gratitud encuentra expresión. La angustia aparece en múltiples salmos y poemas. No es un sentimiento ajeno a la fe. Es parte de ella. Desde lo profundo, Señor, clamé a ti. Este verso no nace desde un lugar cómodo, sino desde un abismo interior. La angustia bíblica no es solo tristeza o miedo, es la sensación de estar envuelto por fuerzas que el alma no puede controlar. Es el silencio de Dios, la persecución del enemigo, la enfermedad del cuerpo, el desorden de la mente. Es ese momento donde la vida parece haber perdido su estructura. Y lo más profundo es que la Biblia no censura este sentimiento. Lo escribe, lo registra, lo convierte en oración. Los versículos poéticos enseñan que la angustia, cuando es llevada a Dios, deja de ser desesperación y se transforma en súplica. En muchos poemas se escucha el eco del ¿hasta cuándo? Esta frase aparece repetidamente en la Biblia no como acusación, sino como el gemido de un corazón que reconoce su fragilidad. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Quien escribe estas palabras no ha perdido la fe, la está defendiendo. La angustia bíblica no niega a Dios, lo busca con desesperación. La poesía convierte ese sentimiento oscuro en una puerta hacia lo divino. En lugar de reprimir la angustia, la Biblia la convierte en un puente. La angustia habla porque en el fondo sabe que hay alguien que puede responder. Pero la angustia nunca es el final en la poesía bíblica. Siempre se abre paso hacia la esperanza. El alma que clama desde lo profundo no se queda atrapada en el abismo. El Señor es la fortaleza de mi vida, afirma el mismo que antes gritaba con desesperación. La esperanza no niega el dolor, lo ilumina. En los versículos poéticos, la esperanza aparece como una luz persistente que se abre paso entre las sombras. No es un optimismo superficial, sino la convicción de que Dios escucha, Dios ve, Dios mueve, Dios actúa incluso cuando aún no se ve nada. Uno de los versos más transformadores es: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. La imagen es profundamente espiritual, el Dios eterno inclinándose hacia un ser humano para escuchar su voz. La esperanza bíblica no nace de las circunstancias, nace del carácter de Dios. Mientras la angustia empuja hacia el clamor, la esperanza atrae hacia la confianza. La poesía bíblica enseña que la esperanza no es un sentimiento, es una decisión del alma. Se espera porque Dios es quien es, no porque el panorama haya cambiado. La esperanza también se expresa en versos como: aun cuando mi carne y mi corazón desfallecen, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. La fuerza de este versículo radica en reconocer que la debilidad humana no anula la fidelidad divina. El poeta bíblico no oculta su fragilidad, la proclama. Y en esa proclamación haya consuelo. La esperanza es la certeza de que Dios no cambia cuando el corazón cambia, ni se mueve cuando la vida vibra con duda o temor. La poesía bíblica enseña que el alma no necesita estar firme para confiar, necesita mirar a quien es firme. Es en este diálogo entre angustia y esperanza donde nace la gratitud. La gratitud no surge cuando todo está resuelto, surge cuando el alma reconoce que, incluso en sus batallas, Dios está presente. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta frase no surge en un contexto cómodo, surge en uno consciente. El poeta mira atrás y ve no solo lo difícil, sino la fidelidad de Dios en lo difícil. La gratitud bíblica no es una emoción liviana, es una postura. Es elegir recordar lo que Dios ha hecho, incluso cuando el presente aún duele. Muchos poemas bíblicos alternan entre angustia y gratitud en la misma estrofa. En un verso, el alma clama, en el siguiente, celebra. Esto revela que la gratitud no necesita que el sufrimiento termine.
Necesita una mirada que vea más allá del dolor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este verso no ignora los enemigos que rodeaban al salmista, reconoce que la presencia de Dios pesa más que ellos. Esa es la esencia de la gratitud, ver lo invisible y descansar en ello. Los versículos poéticos muestran que la gratitud también tiene un carácter profético. Muchas veces el poeta agradece por lo que aún no ha visto, pero sabe que vendrá. Te alabaré, Señor, porque me has oído, escribe David antes de que la situación cambie. La poesía bíblica enseña que la gratitud anticipa lo que Dios hará. La fe no solo espera, agradece por adelantado. La gratitud bíblica es visión espiritual. Estos tres ritmos, angustia, esperanza y gratitud, conviven en los poemas bíblicos porque conviven en el alma. No son etapas lineales, son estados que se entrelazan. El alma puede clamar en angustia por la mañana, recuperar la esperanza al mediodía y terminar el día con gratitud sin que las circunstancias hayan cambiado. Porque la poesía no describe el exterior, describe el movimiento interior del espíritu. Y en esos movimientos, Dios se revela. La angustia enseña a buscar. La esperanza enseña a esperar. La gratitud enseña a recordar. Juntas, forman un mapa espiritual. En la angustia, el alma descubre su necesidad. En la esperanza, descubre la fidelidad de Dios. En la gratitud, descubre su propósito. La Biblia no pide al alma que elimine alguno de estos ritmos. Pide que los viva con Dios. La angustia sin Dios se vuelve desesperación. La esperanza sin Dios se vuelve ilusión. La gratitud sin Dios se vuelve emoción pasajera. Pero cuando estos ritmos están unidos a Él, el alma encuentra su equilibrio. Un versículo poético poderoso dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. La angustia no es pérdida, es siembra. Cada lágrima es una semilla. Y Dios, que cuida de cada semilla, garantiza un fruto. La poesía bíblica no romantiza el dolor, lo resignifica. La esperanza es el agua de esa semilla. La gratitud es la cosecha. Así funciona el alma cuando se encuentra con los caminos de Dios. Incluso en momentos donde el poeta dice, mi alma está abatida en mí, enseguida añade, por eso me acordaré de ti. La angustia se convierte en memoria. Es un despertar. Es la invitación a recordar la presencia de Dios cuando el presente se oscurece. La poesía bíblica enseña que la angustia no tiene la última palabra. Es una estación, no un destino. Y cuando la esperanza vuelve a encenderse, la gratitud brota. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Aquí la poesía no solo describe una emoción, describe una transformación espiritual. El alma que toca fondo es la misma que después eleva un canto. Dios es el puente entre ambas realidades. La poesía del alma encuentra en él su punto de giro. Los versículos poéticos concluyen mostrando que la vida entera es una danza entre estos tres ritmos. Ninguno es eterno por sí solo, pero juntos forman la experiencia espiritual completa. La angustia revela la profundidad del alma. La esperanza revela la profundidad de Dios. La gratitud revela la profundidad del vínculo entre ambos. Esta tríada, angustia, esperanza y gratitud, es el lenguaje completo del alma delante de Dios. Y cada vez que el creyente clama, espera o agradece, entra en esa misma corriente poética que ha sostenido a generaciones enteras. Cuando el alma canta, la adoración como destino final. La poesía bíblica nos lleva, paso a paso, desde la angustia hasta la esperanza, y desde la esperanza hasta la gratitud. Pero ese no es el final del camino. El destino último de los versículos poéticos es la adoración. Cuando el alma descubre la profundidad de su necesidad, la fidelidad de Dios y la belleza del vínculo que lo une al Creador, algo dentro de ella se eleva más allá de las palabras. La poesía, entonces, se vuelve un canto. Un canto que no depende de melodías externas, sino de un movimiento interior. La adoración es el lenguaje perfecto del alma que finalmente ha visto a Dios. La adoración no es una emoción pasajera, es territorio sagrado. Es el espacio donde el alma reconoce que su vida está sostenida por una presencia mayor. Los versículos poéticos muestran esta verdad en múltiples formas. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza no es una frase litúrgica, es un descubrimiento. El poema nace cuando el corazón, después de haber luchado, llorado, esperado y agradecido, se encuentra con la grandeza de Dios y ya no puede expresar otra cosa más que adoración. La adoración es la culminación del viaje emocional y espiritual del ser humano. En los poemas bíblicos,
la adoración no surge únicamente cuando la vida es suave. De hecho, muchas de las mayores expresiones de alabanza se escribieron en momentos de conflicto o incertidumbre. Esto revela un principio divino: la adoración no es una reacción a las circunstancias, sino una respuesta a la identidad de Dios. Los versículos poéticos enseñan que la adoración existe no porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo Dios. Cuando el alma reconoce esto, entonces canta incluso desde lugares donde parecía imposible cantar. Si algo dentro de ti se movió en estos versículos poéticos, si sentiste que tu alma respiró, reconoció su propia voz y encontró un espacio seguro para volver a Dios, te invito a permanecer en este viaje. Aún falta mucho por revelar. Lo que viene profundiza más. Lo que viene despierta. Lo que viene transforma. Suscríbete, permanece aquí y acompáñame hacia la siguiente parte, donde la palabra profética no solo anuncia, sino que ilumina el camino del alma. Hay más de Dios esperándote en la siguiente página. Uno de los versos más hermosos dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Este versículo no habla solo de tiempo, habla de totalidad. Desde el amanecer de la vida hasta sus atardeceres más oscuros, el nombre de Dios merece alabanza. Esto enseña que la adoración no se reserva para momentos específicos, es un estado permanente del alma que reconoce la soberanía divina. La poesía bíblica no limita la adoración al templo, la extiende a la vida entera. La adoración también se expresa en imágenes poderosas. Sea exaltado Dios sobre los cielos, su gloria sobre toda la tierra. Esta frase no es exageración poética, es una declaración espiritual. La poesía bíblica usa el cielo, las montañas, los mares y todo lo creado para describir la grandeza de Dios, porque la creación misma es insuficiente para contener su gloria. Los poetas bíblicos miran el mundo visible y lo interpretan como un espejo pálido del Dios invisible. La adoración entonces se transforma en una forma de ver la gloria detrás de lo natural. En los versículos poéticos, la adoración también se mezcla con la ternura. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Esta frase revela un aspecto íntimo del carácter divino: Dios no solo es grande, es bueno. No solo es poderoso, es misericordioso. La adoración bíblica no se basa únicamente en la majestuosidad, sino también en la cercanía. El alma adora a un Dios que es infinito y, al mismo tiempo, profundamente presente. La poesía une ambos mundos. Un verso profundamente adorador dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí la adoración no es acción, sino deseo. La poesía bíblica enseña que la adoración nace cuando el alma anhela al Creador más que cualquier otra cosa. Ese deseo es adoración en estado puro. Es reconocer que ningún bien terrenal puede compararse con la presencia divina. Es decir, desde lo profundo del espíritu, solo tú eres mi bien. La adoración también se expresa en esas frases que parecen susurros del alma: más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Esta línea revela la prioridad absoluta que el poeta le da a Dios. No se trata de cantidad de días, sino de calidad de presencia. Es el reconocimiento de que un instante con Dios vale más que una vida sin Él. La poesía bíblica enseña que la adoración reorganiza todo el orden interno del ser humano, cambia sus prioridades, sus valores, sus deseos, su visión. Otro elemento vital es que la adoración bíblica no depende de la perfección del adorador. De hecho, muchos de los poetas bíblicos eran hombres y mujeres llenos de debilidades, errores y batallas. Pero es precisamente desde esa imperfección donde nace la adoración más sincera. La adoración no es un privilegio para los santos sin manchas, es el lenguaje de aquellos que saben que necesitan a Dios. La poesía bíblica enseña que el alma herida también canta, que el alma arrepentida también adora, que el alma desgastada también levanta sus manos. Dios no exige perfección, desea verdad. Y donde hay verdad, hay adoración. Los versículos poéticos también revelan que la adoración transforma. Un corazón que adora no vuelve a ser el mismo. La adoración no solo eleva al alma, la limpia, la endereza, la fortalece, la ilumina. Muchos salmos empiezan en queja o angustia y terminan en alabanza, porque la adoración cambia la perspectiva. Alabaré al Señor en todo tiempo no es una frase motivacional, es una decisión espiritual que redefine la realidad. La poesía bíblica enseña que la adoración es una guerra silenciosa. Cuando el alma adora, las tinieblas retroceden. La adoración también tiene un carácter comunitario. Exaltad al Señor conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Hay poemas donde el adorador invita a otros a unirse.
Esto revela que la adoración no pertenece solo al ámbito privado, es un acto colectivo. Un pueblo que adora es un pueblo fortalecido. La poesía bíblica entiende que la adoración une, restaura y crea identidad espiritual colectiva. No es solo el alma personal la que canta, es la comunidad entera la que declara la grandeza de Dios. Sin embargo, también existen poemas donde la adoración es absolutamente íntima. A ti, Dios mío, elevo mi alma. Este tipo de versos muestran una relación personal, única, individual. La adoración no debería diluirse en la masa, también es un encuentro privado entre dos corazones, el del ser humano y el del Creador. La poesía bíblica enseña que Dios escucha la adoración colectiva, pero también presta atención al susurro solitario de aquel que lo busca en silencio. La adoración en los versículos poéticos también es un arma espiritual. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. La adoración expulsa el temor, la duda y la ansiedad. La poesía bíblica enseña que cuando el alma fija su mirada en la grandeza de Dios, las preocupaciones pierden fuerza. La adoración dirige la atención hacia lo eterno y desplaza las voces internas que oscurecen la fe. Es imposible mantener los ojos en Dios y permanecer en tinieblas. Otro aspecto profundo de la adoración bíblica es que trasciende el tiempo. Los poetas hablan de generaciones que bendecirán el nombre de Dios. Una generación alabará tus obras a otra generación. La adoración no termina con la vida del adorador, deja herencia. Los versículos poéticos son testimonio vivo de que la adoración de un alma puede sostener a miles más. La poesía bíblica enseña que cada acto de adoración tiene un eco eterno. Finalmente, la adoración culmina en rendición. Sea tu misericordia, oh Dios, sobre nosotros, conforme esperamos en ti. La rendición no es derrota, es descanso. Es poner la vida entera en manos de Dios. La poesía bíblica enseña que la adoración lleva al alma a su lugar más seguro, la dependencia gozosa del Creador. Allí la angustia descansa, la esperanza florece y la gratitud se convierte en canto. La adoración es el destino de todos los versículos poéticos. Es el destino de la fe. Es el destino del alma. Cuando la angustia clama, el alma busca. Cuando la esperanza responde, el alma confía. Cuando la gratitud despierta, el alma recuerda. Y cuando la adoración se eleva, el alma encuentra su propósito. La poesía bíblica lleva al creyente a este punto final y sagrado, el encuentro donde el alma reconoce que fue creada para adorar. Versículos profético. La voz que rompe el silencio, el origen de la palabra profética. Cuando la Escritura habla a través de los profetas, no lo hace como un eco humano, sino como una irrupción divina. La palabra profética es la voz de Dios entrando en la historia para revelar, corregir, advertir, consolar, restaurar y guiar. No nace de la imaginación de un hombre ni del análisis de un sabio, nace del corazón eterno de Dios comunicándose con su pueblo. Cada vez que un profeta decía, así dice el Señor, algo ocurría, el cielo tocaba la tierra. La profecía bíblica no es una predicción aislada, ni una visión difusa, es la revelación de la voluntad y el carácter de Dios en medio del tiempo humano. Surge en épocas de idolatría, en días de confusión, en momentos de juicio, pero también en temporadas de esperanza. La palabra profética es la respuesta divina cuando la humanidad pierde el rumbo. En la Biblia, los profetas no aparecen en tiempos de comodidad, sino en tiempos donde es necesario que la verdad despierte al pueblo que ha olvidado quién es su Dios. La voz profética tiene un origen sagrado, no comienza en la tierra, sino en el cielo. La Escritura dice, no vino la profecía en los tiempos antiguos por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto significa que la profecía no nace de opiniones, emociones ni razonamientos. El profeta no dice lo que quiere, dice lo que escucha. La palabra profética es un préstamo de la eternidad. A diferencia de los versículos poéticos o legales, la profecía tiene un tono que atraviesa. No negocia. No adorna. No suaviza. Es la voz que rompe el silencio de la conciencia. Cuando Israel se desviaba, la profecía revelaba su pecado. Cuando el pueblo se olvidaba de Dios, el profeta recordaba la alianza. Cuando los líderes se corrompían, la palabra profética denunciaba su injusticia. La profecía es el relámpago espiritual que ilumina lo que estaba oculto, no para destruir, sino para despertar. Pero también existe otro lado, la profecía es consuelo. Es esperanza. Es promesa. En medio del exilio, cuando el pueblo creía que Dios lo había abandonado, surge una frase que cambiaría la historia. Consolad, consolad a mi pueblo,
dice vuestro Dios. La profecía revela que Dios no solo confronta, también abraza. No solo corrige, también levanta. Cuando el corazón humano cree que todo está perdido, Dios habla a través de sus profetas para decir, aún tengo planes para ti. Los versículos proféticos abarcan dos dimensiones, anuncian lo que está por venir y revelan lo que ya está ocurriendo en lo espiritual. Los profetas ven más lejos y más profundo que los demás. Ven la raíz detrás de los hechos. Ven lo que la mirada humana no percibe. Por eso la profecía incomoda, porque revela realidades que a veces el alma no quiere enfrentar. Pero también ilumina, porque muestra un camino que el alma no sabía que existía. Uno de los rasgos más importantes de la palabra profética es que siempre llama a regresar. En muchos versículos se escucha esta frase, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. La profecía es, en esencia, una invitación. Dios no impone, convoca. No obliga, llama. La profecía no es un grito de amenaza, sino una puerta abierta para el arrepentimiento, la restauración y la vida. El profeta es el mensajero que recuerda al pueblo que Dios nunca cierra la puerta. Los profetas también revelan una verdad profunda. Dios se duele cuando su pueblo se pierde. No es indiferente. No es impasible. A través de sus mensajes, Él muestra su corazón herido por la infidelidad, la injusticia, la idolatría o la violencia. ¿Qué más pude hacer por mi viña, que no haya hecho?, pregunta Dios a través del profeta. La profecía muestra que Dios no es un juez distante, sino un padre que sufre cuando su pueblo se aleja. Sus palabras no nacen de la ira fría, nacen del amor traicionado. Pero ese amor también es fuerte. En los versículos proféticos, Dios no permite que la maldad quede impune. Su justicia se activa cuando los débiles son oprimidos, cuando los pobres son explotados, cuando la verdad es pisoteada. La profecía es el rugido de Dios contra la injusticia humana. Corra el juicio como las aguas, y la justicia como arroyo impetuoso, declara uno de los profetas. La palabra profética defiende al oprimido, protege al vulnerable y confronta al poderoso que se olvida de su responsabilidad. La profecía también sostiene la historia. Cada mensaje profético está cargado de propósito. No existe profecía inútil. Cada palabra tiene un destino. Cuando Dios anuncia algo, ese anuncio sostiene la trama espiritual del futuro. Por eso se dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios declara, se cumple. Aunque demore, aunque parezca imposible, aunque el panorama se oscurezca, la palabra profética permanece firme. En muchos momentos, la profecía llega como fuego. Jeremías lo describe así, había en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. La palabra profética quema al que la recibe porque es demasiado grande para guardarse. El profeta no puede callar lo que Dios ha hablado. La profecía es urgente. Es pura. Es poderosa. No necesita de credenciales humanas porque viene de la autoridad divina. La profecía también tiene una misión clara: preparar. Prepara el corazón. Prepara el camino. Prepara la vida para lo que Dios hará. Antes de cada cambio espiritual importante, surge una voz profética. Antes del exilio, Dios levantó profetas. Antes del regreso, Dios levantó profetas. Antes del nacimiento del Mesías, Dios levantó profetas. Y antes del despertar espiritual del pueblo, Dios vuelve a hablar. La profecía es preludio y es anuncio. Pero también es promesa. Una de las más hermosas dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta no es solo una frase inspiradora, es una declaración profética sobre un futuro donde la comunión con Dios se profundizará de forma extraordinaria. La profecía anuncia tiempos de restauración, renovación y transformación espiritual. La palabra profética no solo mira el presente, mira el propósito final de Dios para su pueblo. Los versículos proféticos también revelan que la voz de Dios continúa hablando hasta hoy. No con nuevos libros sagrados, sino con la iluminación del Espíritu a través de la Escritura. Dios sigue corrigiendo, guiando, despertando y consolando. La Biblia no dejó de ser profética, sigue siendo la voz que ilumina el camino de la humanidad. Los versículos proféticos no están muertos. Respiran, hablan, persiguen el corazón. La palabra profética no ha perdido vigencia, ha cobrado urgencia. En esta primera parte, el alma descubre que la profecía no es misterio lejano, sino una voz cercana que busca encender, corregir y restaurar. La profecía es la respuesta de Dios cuando la historia se oscurece. Es la antorcha que ilumina el sendero espiritual.
Y cada versículo profético revela algo esencial del carácter de Dios. Él sigue hablando. Él sigue llamando. Él sigue guiando. Él sigue siendo Dios en medio de la historia. Juicio, advertencia y misericordia. El equilibrio perfecto en la voz profética. La palabra profética es un filo doble. No hiere para destruir, pero tampoco acaricia para adormecer. En los versículos proféticos se manifiestan tres dimensiones inseparables del carácter de Dios: el juicio que corrige, la advertencia que despierta y la misericordia que restaura. Estas tres corrientes se entrelazan con una precisión divina. Ninguna existe sin la otra. Donde hay pecado, aparece el juicio. Donde hay peligro espiritual, surge la advertencia. Y donde hay arrepentimiento, llega la misericordia. Así habla Dios a través de sus profetas. El juicio profético no es un castigo arbitrario, es una consecuencia espiritual. Los profetas no anuncian calamidades para generar miedo, sino para revelar lo que ocurre cuando el corazón se aparta de Dios. La profecía no busca culpables, busca despertar al alma dormida. Cuando Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no acusa, lamenta. El juicio profético nace del dolor que produce ver a un pueblo caminar hacia su propia destrucción. La justicia de Dios no es venganza, es protección. Él juzga para que la vida no se pierda. En los versículos proféticos encontramos declaraciones fuertes como, he aquí, pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Dios no oculta las consecuencias, las expone con claridad. El juicio no es un misterio, es un aviso. Los profetas enseñan que cada decisión del ser humano tiene un eco espiritual. Dios no desea la muerte del impío, sino que se vuelva y viva. Por eso la profecía habla con firmeza, para que el alma despierta de su engaño. La advertencia profética es una expresión de amor. Aunque su tono puede parecer severo, su intención es salvar. Dios advierte porque ama, porque conoce el final del camino que la humanidad no siempre ve. La profecía dice, volved de vuestros malos caminos, y viviréis. No se trata de un reproche, sino de una invitación urgente. La advertencia profética es el grito que intenta detener al hijo que corre hacia un precipicio. Muchos profetas fueron enviados cuando el pueblo estaba lejos de Dios pero convencido de estar bien. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no advierte para humillar, sino para revelar la distancia que se ha creado. La advertencia es luz sobre una verdad que el alma, por orgullo, dolor o confusión, ya no percibe. La profecía ilumina lo que se ha oscurecido por los ídolos, las rutinas, los miedos y las heridas. Pero si el juicio muestra la consecuencia y la advertencia señala el peligro, la misericordia revela el corazón final de Dios. Aún ahora, dice el Señor, volved a mí de todo corazón. Esta frase se repite en múltiples profetas. Incluso después del pecado, incluso después de la rebeldía, incluso después de la idolatría, la puerta sigue abierta. La misericordia profética no es débil, es intensa, apasionada, insistente. Nunca se cierra mientras haya un corazón dispuesto a volver. La misericordia no anula la justicia, la cumple en la restauración. Dios no ignora el pecado, pero lo perdona cuando el arrepentimiento es genuino. La profecía revela que en el corazón de Dios hay más deseo de restaurar que de castigar. Él dice, sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. La misericordia profética es la revelación de un Dios que no se cansa de amar, aunque su pueblo se canse de caer. En los versículos proféticos también aparece una dimensión poco comprendida, el celo de Dios. Porque yo, el Señor, soy Dios celoso. Este celo no es inseguridad, es amor protector. Es el celo del que ve a su pueblo entregarse a lo que lo destruye. Este celo se expresa tanto en juicio como en advertencia y misericordia. Dios no permite que el mal tenga la última palabra sobre aquellos a quienes ama. El juicio profético también tiene un propósito pedagógico. A través de las consecuencias, el alma aprende lo que la comodidad había oscurecido. Cuando Dios disciplina, no lo hace desde la ira descontrolada, sino desde el amor formador. Porque el Señor al que ama, disciplina. La profecía muestra que la disciplina no es rechazo, sino prueba de pertenencia. Dios disciplina porque considera a su pueblo como hijo. Muchos versículos proféticos utilizan imágenes fuertes para mostrar la gravedad del pecado. Hablan de tierras secas, ciudades destruidas, campos sin fruto, cielos cerrados. Estas imágenes no son castigos literales en todos los casos, sino símbolos espirituales. La tierra seca representa un corazón alejado.
La ciudad destruida representa una vida sin dirección. El campo sin fruto representa la ausencia de propósito. El cielo cerrado representa una desconexión espiritual. La profecía no solo muestra lo externo, sino lo interno. Al mismo tiempo, la misericordia profética usa imágenes opuestas: ríos en la soledad, jardines restaurados, vino nuevo, lluvia temprana y tardía. Estas imágenes anuncian lo que ocurre cuando el alma retorna a Dios. La profecía siempre ofrece un después. Dios nunca habla de caída sin hablar de levantamiento. Nunca habla de ruina sin hablar de edificación. Nunca habla de juicio sin abrir una puerta de restauración. En los versículos proféticos se manifiesta un principio esencial: Dios da advertencias antes de ejecutar juicio. Él siempre habla primero. Siempre da oportunidad. Siempre extiende su mano. La profecía es ese espacio de gracia donde la persona puede cambiar su camino antes de enfrentar las consecuencias. Dios no sorprende, anuncia. No embosca, revela. La profecía es evidencia de su paciencia. Un versículo profundo declara: no hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto significa que la profecía es transparencia divina. Dios no actúa sin avisar. Él comparte sus planes. Él expone sus deseos. Él revela sus caminos. La profecía no es misterio, es claridad. Otro elemento clave es que la voz profética no se limita a denunciar el pecado colectivo, también habla al individuo. Te mostraré el camino por el cual debes andar. La profecía puede dirigirse a una nación completa, pero también puede llegar como un susurro personal. Los versículos proféticos muestran que Dios conoce al pueblo y conoce a la persona. La palabra profética es simultáneamente amplia y íntima. El corazón de la profecía está en la frase: porque yo estoy contigo. Esta declaración aparece repetidamente. Antes del juicio, durante la advertencia y después de la restauración, Dios reafirma su presencia. Él no abandona a su pueblo aunque deba corregirlo. Su presencia es constante, incluso cuando el alma no la siente. La profecía recuerda que Dios no actúa desde la distancia, sino desde la cercanía. Los versículos proféticos también revelan algo sorprendente: Dios se alegra con la restauración. Se gozará sobre ti con alegría. Esta frase muestra que cuando el pueblo vuelve, Dios celebra. Su alegría es mayor que toda la disciplina anterior. La misericordia no es solo acto divino, es emoción divina. Dios no solo perdona, abraza. No solo restaura, se regocija. En este segundo bloque, el alma comprende que la voz profética no es castigo, sino salvación. No es amenaza, sino rescate. No es dureza, sino amor firme. Juicio, advertencia y misericordia no son tres voces distintas, son una sola voz diciendo: vuelve a mí, porque te amo. La promesa que sostiene el futuro: restauración, esperanza y cumplimiento. La voz profética nunca termina en juicio. Nunca termina en advertencia. Nunca termina en confrontación. La profecía, en su esencia más pura, termina en promesa. Porque así es Dios: aun cuando corrige, promete; aun cuando disciplina, levanta; aun cuando expone la herida, también prepara el aceite que la sanará. En los versículos proféticos, la restauración no es una posibilidad remota, es un destino asegurado para aquellos que vuelven su rostro hacia el Señor. Desde los primeros profetas hasta los últimos libros inspirados, la Escritura revela un patrón divino. Dios anuncia lo que viene no para atemorizar, sino para sostener la esperanza del pueblo. La profecía es un faro. Una luz encendida antes de que llegue la noche. Una palabra sembrada antes de que brote la realidad. Las promesas proféticas son anclas para el alma en tiempos donde todo parece inestable. Una de las promesas más profundas se encuentra en la frase: restauraré los años que comió la langosta. Esta imagen va más allá de la agricultura. Habla de tiempo perdido, oportunidades destruidas, errores cometidos, temporadas amargas. Dios no solo promete dar algo nuevo, promete devolver lo que se perdió. La profecía revela que para Dios nada está realmente perdido. Lo que para la vida es destrucción, para Él es material de restauración. En lo profético, el pasado no es una cárcel, es un terreno fértil donde Dios planta futuro. Otro versículo lleno de esperanza declara: haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Esta frase muestra la naturaleza inquebrantable del amor de Dios. Sus promesas no cambian según las circunstancias humanas, se sostienen en su carácter eterno. La palabra profética asegura que la misericordia no es temporal, sino perpetua. Dios no ama según el comportamiento,
ama según su pacto. Y ese pacto es firme como la roca. Las promesas proféticas también anuncian renovación espiritual. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta no es simplemente una metáfora emocional, es una obra profunda del espíritu. Dios promete transformar el interior del ser humano. No solo cambiar el entorno, sino cambiar el corazón. La profecía enseña que la verdadera restauración no comienza afuera, sino adentro. Cuando el corazón es renovado, la vida entera se reorganiza. La promesa de un espíritu nuevo es la declaración de que ningún corazón está demasiado endurecido, demasiado herido o demasiado perdido para ser transformado. Otra promesa poderosa es, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La profecía revela que la libertad espiritual no proviene de circunstancias favorables, sino del conocimiento de Dios. La libertad no se alcanza escapando de la dificultad, sino entrando en la verdad. Y la verdad no es un concepto, es una persona. La palabra profética anuncia que la libertad es el destino final de quienes escuchan la voz de Dios. La esclavitud espiritual nunca es definitiva cuando la verdad ha sido pronunciada. Los profetas también anuncian restauración emocional. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo. Dios usa la imagen más tierna y humana para describir su consuelo. No es un consuelo distante ni formal, es íntimo, cálido, lleno de cercanía. La profecía no solo promete corrección, promete abrazo. Promete descanso para el corazón cansado. Promete paz para la mente agitada. Promete alivio para el espíritu que ha sido golpeado. La restauración profética no solo reforma la vida, repara el alma. Otra promesa profunda es la de provisión: abriré ríos en las alturas desnudas y fuentes en medio de los valles. Aquí Dios revela que su provisión no depende de la lógica humana. Los ríos no corren en lugares altos, las fuentes no brotan en los desiertos. Pero la profecía anuncia que lo imposible se vuelve posible bajo la mano de Dios. El alma que escucha esta promesa aprende que Dios no está limitado por la geografía del problema. Él provee donde nadie podría proveer. Él abre camino donde no lo hay. Él hace fluir agua donde antes solo había desolación. La profecía también promete dirección divina. Tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esta promesa es profundamente personal. Muestra que Dios no solo restaura, sino que guía paso a paso. La profecía no solo anuncia el destino, acompaña la caminata. Dios no solo dice allá llegarás, dice camina conmigo. La voz profética no es un mapa frío, es un guía vivo. Es la certeza de que la vida no tiene que ser navegada en soledad. Los versículos proféticos también contienen promesas de protección. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esta declaración se repite tantas veces en la Escritura que parece un latido del corazón divino. El miedo nunca fue diseñado para gobernar al alma, fue diseñado para ser disipado por la presencia de Dios. La profecía no niega el peligro, lo confronta con la realidad superior de la compañía divina. El alma puede temblar, pero Dios no. La promesa profética recuerda que la presencia divina es escudo y refugio en todo tiempo. Una de las promesas más trascendentes es la del futuro. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. La profecía anuncia que el futuro no es una ruleta, sino un diseño. No es una incertidumbre, sino una intención divina. La esperanza profética no se apoya en el azar, sino en el propósito eterno de Dios. El alma aprende que incluso cuando el presente parece confuso, el futuro está siendo sostenido por una mano firme. Los profetas también anuncian victoria. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta promesa no implica ausencia de batalla, sino garantía de protección. Las armas pueden formarse. Las pruebas pueden presentarse. Los enemigos pueden levantarse. Pero ninguna de esas armas alcanzará el propósito para el cual fueron formadas. La profecía declara que el destino del creyente no está determinado por la oposición, sino por la palabra de Dios. La promesa profética también es comunitaria. Derramaré sobre la casa un espíritu de gracia y de oración. Dios promete avivamiento espiritual, no solo en individuos, sino en familias, comunidades, pueblos enteros. La profecía anuncia tiempos donde la oración florecerá, donde la fe revivirá, donde los corazones endurecidos se quebrantarán. Es una promesa de despertar espiritual colectivo. Finalmente, la profecía culmina en la mayor promesa de todas, la presencia perpetua de Dios.
Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nada supera esta declaración. La restauración, la provisión, la dirección y la protección son bendiciones, pero la presencia de Dios es el tesoro. La palabra profética asegura que Dios no abandona, que no se retira, que no se distancia, que su compañía es eterna. No hay promesa más grande. En este tercer bloque, el alma descubre que la profecía no solo revela lo que debe corregirse, sino lo que Dios desea entregar. La profecía es la mano extendida del cielo hacia el ser humano. Es la promesa que sostiene, fortalece y enciende la esperanza. Es la certeza de que Dios no ha terminado de hablar, ni ha terminado de obrar. La palabra profética es, en esencia, el anuncio de que el futuro está en buenas manos, en las manos de Dios. Versículos para oración y meditación. La palabra que se vuelve encuentro, como orar desde la Escritura. Hay un momento en la vida espiritual donde el alma deja de buscar palabras propias y comienza a orar con las palabras de Dios. Es entonces cuando la Escritura deja de ser un texto leído y se convierte en un encuentro vivo. Cuando el creyente ora y medita desde la palabra, no está repitiendo líneas antiguas, está entrando en un diálogo eterno. La oración ya no nace solo del corazón humano, sino de la unión entre el Espíritu y la verdad revelada. La meditación ya no es introspección vacía, es contemplación divina. Orar con la Escritura es permitir que la voz de Dios dé forma a la voz del alma. Los versículos para oración y meditación no son fórmulas, son llaves. Cada uno abre un espacio interno donde Dios se revela de manera personal. La Biblia no fue escrita solo para ser estudiada, fue escrita para ser vivida, absorbida, orada, interiorizada. Habla, Señor, porque tu siervo escucha no es un versículo histórico, es una postura interior. El alma que medita desde este lugar reconoce que la oración no es monólogo, sino diálogo. Que la meditación no es evasión, sino encuentro. Que la palabra no es letra muerta, sino aliento vivo. Uno de los versículos más usados para la oración meditativa es, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Estas palabras no pueden pronunciarse de manera superficial. Quien las dice abre su interior ante la mirada divina. Este versículo es un acto de rendición. Una invitación para que Dios entre en los rincones ocultos del alma. La oración desde este texto se vuelve profunda. Señor, muéstrame mis caminos, revela lo que está torcido, endereza lo que se ha desviado. La Escritura se transforma en la voz que guía la transformación interior. Otra oración poderosa se encuentra en la frase, enséñame tus caminos, oh Señor, y caminaré en tu verdad. Aquí la oración no pide bendiciones, sino dirección. No busca resultados inmediatos, sino alineación espiritual. El alma reconoce que caminar sin guía es perderse. Meditar en este versículo es aceptar que la verdad de Dios es más confiable que la intuición humana. La oración se convierte en disciplina interior. Hazme amar tu verdad más que mis deseos. Este tipo de meditación no deja al alma igual, la endereza. Los versículos para oración y meditación también incluyen súplicas profundamente íntimas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta frase revela la esencia de toda búsqueda espiritual, el anhelo de un interior renovado. No es una oración superficial, sino una confesión sincera. El alma reconoce que no puede limpiarse por sí sola, que necesita la intervención divina. Cuando este versículo se medita, la persona se despoja de la fachada externa y se enfrenta a su verdad interna. La oración desde este texto es un clamor humilde y, al mismo tiempo, una esperanza firme. Dios limpia, renueva y restaura. En la meditación bíblica también aparece la necesidad de refugio. Tú eres mi roca y mi fortaleza. Este versículo no es una metáfora poética, es una declaración existencial. El alma medita en estas palabras cuando la vida se siente inestable, cuando el mundo parece incierto. La oración aquí se convierte en descanso. La meditación se transforma en un dejar caer el peso sobre Dios. Al pronunciar estas palabras en silencio, el alma descubre que no necesita sostenerlo todo. Dios sostiene. Dios protege. Dios carga. Y en esa certeza la mente descansa. Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará, es otro versículo que se convierte en oración viva. Esta frase no se medita desde la prisa, sino desde la quietud. Cada palabra tiene un peso espiritual. Al repetirla despacio, el alma recuerda que no camina sola. Que hay una guía constante. Que hay provisión incluso en la escasez. Que hay compañía incluso en el valle.
Este versículo convertido en meditación produce una paz profunda porque el corazón reconoce que su seguridad no proviene de las circunstancias, sino del Pastor eterno. La oración meditativa también se alimenta de versículos de búsqueda. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. Aquí la oración se vuelve deseo. No hay petición, no hay instrucción, solo necesidad. El alma reconoce su sed espiritual. Meditar en este versículo enciende el fuego de buscar más de Dios. Es una oración que no se dirige a lo externo, sino al interior. La necesidad de sentir la presencia, la necesidad de ser llenado, la necesidad de volver al origen. Esta oración no busca cosas, busca a Dios. Otra oración poderosa para la meditación es, guárdame como a la niña de tus ojos. Estas palabras revelan la vulnerabilidad humana. El alma reconoce que necesita cuidado constante. No pide fuerza, pide protección. No pide victoria, pide amparo. Meditar en este versículo lleva al alma a un lugar de dependencia amorosa. Es un recordatorio de que Dios no solo guía, cuida con ternura. La oración desde este texto despierta una confianza infantil, una entrega serena. Los versículos para oración también incluyen declaraciones de fe. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo no se pronuncia en medio del éxito, sino muchas veces en medio del conflicto. Meditar en él es un acto de resistencia espiritual. Es decir, el miedo no tendrá la última palabra. Mi confianza está en Dios. Esta oración calma la ansiedad, regula la mente, restaura el corazón. Es un refugio nocturno para el que lucha con pensamientos inquietos. Otra oración meditativa profunda se encuentra en estas palabras: muéstrame, Señor, el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Esta oración convierte la meditación en entrega. Reconoce que el alma no puede ver siempre el camino. En momentos de confusión, este versículo se vuelve brújula. La oración declara dependencia, pero también esperanza. Meditar en este texto es aceptar que Dios no solo ve el camino, camina junto al creyente. La oración meditativa también se expresa en versículos de rendición. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta frase, pronunciada con sinceridad, reordena el alma. La voluntad humana deja de estar en el centro. Dios vuelve a ocupar su lugar legítimo. Meditar en estas palabras libera de la carga de controlar. La oración se convierte en descanso profundo. Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Esta es una de las oraciones más transformadoras de la vida espiritual. Los versículos para meditar también incluyen llamados a la quietud. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la confianza. La quietud bíblica es la rendición del alma inquieta. Meditar en este versículo silencia la mente ruidosa, reduce la ansiedad, apaga la agitación interna. En la quietud, el alma conoce a Dios no por información, sino por revelación. Esta oración produce reposo en quienes viven agobiados por la prisa. La oración también se expresa en versículos de entrega total. A ti, Señor, elevo mi alma. Esta frase es un acto íntimo, una declaración de vulnerabilidad. Meditarla es abrir completamente el interior a Dios. No hay resistencia, no hay temor, solo entrega. La oración desde este versículo revela que el alma reconoce que su lugar más seguro es en manos de Dios. Finalmente, uno de los versículos más profundos para la meditación espiritual dice: sea mi meditación agradable delante de ti. Esta oración une todo: el pensamiento, el corazón, la intención, la búsqueda. El alma pide que su interior se alinee con la voluntad divina. No solo pide hablar bien, sino pensar bien. No solo pide orar, sino sentir correctamente. Meditar este versículo transforma la mente. La oración se vuelve ofrenda diaria. En este primer bloque, el creyente descubre que los versículos para oración y meditación no son simplemente palabras antiguas, sino un mapa espiritual. Cada versículo abre una puerta. Cada oración revela un camino. Cada meditación guía al alma hacia su centro, Dios mismo. Cuando la vida se ora desde la palabra, la existencia se convierte en un diálogo constante entre el Creador y su creación. Y es allí, en esa unión, donde el alma encuentra paz, claridad, dirección y verdadero descanso. Cuando la palabra se hace silencio, profundización y encuentro interior. Hay un momento en el camino espiritual donde la oración se vuelve más que palabras y la meditación más que pensamientos. Es un punto donde el alma deja de hablarle a Dios y empieza a escucharlo.
donde la palabra ya no se repite, sino que se descansa en ella, donde el espíritu se aquieta hasta sentir que su interior tiene un eco que no es propio. En ese lugar sagrado, los versículos bíblicos se convierten en ventanas. No ventanas hacia afuera, sino hacia adentro. La oración se vuelve contemplación, y la contemplación se vuelve transformación. Los versículos para oración y meditación no solo alimentan la mente ni solo conmueven el corazón, buscan despertar al espíritu. Su propósito es llevar al creyente a una profundidad donde las cosas del alma se ordenan. Un versículo puede transformarse en un refugio, en una lámpara, en un espejo o en una voz. En este bloque, el alma aprende a habitar esos versículos, a entrar en ellos como quien entra a un santuario interior. La meditación se convierte en un ejercicio de presencia, de atención plena ante Dios, de apertura completa. Uno de los versículos que más invita a esta profundidad es, aquietaos, y conoced que yo soy Dios. Este texto no pide esfuerzo, pide quietud. No exige acción, exige detención. El alma humana, acostumbrada a resolver, a pensar, a anticipar, encuentra en este versículo una puerta hacia un lugar nuevo, un espacio donde no se obtiene conocimiento por análisis, sino por descanso. La meditación en este versículo invita a respirar, a soltar la tensión interna, a dejar de luchar con la mente. Aquietaos no significa inactividad, sino dejar de resistirse a Dios. Conocer que Él es Dios es permitir que su presencia ordene lo que el caos desordenó. Otro versículo profundo para la oración contemplativa dice, mi alma espera en silencio en Dios solamente. Este texto revela la dimensión más íntima de la meditación, el silencio interior. No se trata del silencio externo, sino del silencio del alma. Es el lugar donde cesan los diálogos internos, las preocupaciones persistentes, los juicios, las comparaciones, los miedos. Esperar en silencio es confiar sin exigir, descansar sin preguntar, estar sin correr. La oración meditativa desde este versículo es un acto de comunión profunda donde el alma se rinde a la presencia divina sin imponerle palabras. Un versículo esencial para esta etapa es, en tu luz veremos la luz. Esta frase transforma la meditación en revelación. La luz de Dios no solo ilumina el camino externo, sino también los rincones del interior humano. Meditar en este versículo es permitir que Dios revele lo que debe verse, heridas, deseos, intenciones, ilusiones, fortalezas, debilidades. La luz divina no condena, aclara. La oración contemplativa desde esta palabra abre el corazón a la verdad espiritual interna. El alma, que tantas veces se oculta de sí misma, aprende a mirarse desde la luz del Creador. Otro versículo profundo para la meditación dice, sea tu misericordia sobre nosotros, así como esperamos en ti. Esta oración transforma la espera en acto de confianza. Meditar estas palabras suaviza la dureza del alma que se siente sola, agobiada o insegura. La misericordia de Dios no es algo que se pide con desesperación, sino algo que se recibe en quietud. Esta meditación invita a descansar bajo el manto divino. A reconocer que la vida, incluso cuando parece rígida, está sostenida por la misericordia eterna. La oración meditativa también encuentra profundidad en un versículo como, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Este texto no se medita con la mente, sino con la herida. El alma que ha vivido pérdidas, decepciones, dolores o silencios profundos descubre en este versículo un refugio. Dios no está lejos del sufrimiento, se acerca más. En la meditación de este versículo, el creyente deja de huir de su dolor y lo ofrece a Dios. La oración se convierte en consuelo. La presencia divina se siente más real en ese lugar donde la herida se entrega con sinceridad. Otro versículo que profundiza la meditación espiritual es, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí la oración se convierte en un reconocimiento de límites. El alma admite su fragilidad. Reconoce que no tiene fuerzas por sí misma. Esta meditación es un acto de humildad profunda. Al pronunciar este versículo, el alma acepta que su estabilidad no proviene de su fortaleza emocional, sino de la presencia de Dios. La oración se vuelve descanso emocional, liberación del esfuerzo constante por sostenerlo todo. Un versículo que lleva a la contemplación más profunda dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí la meditación se eleva hacia el deleite espiritual. Orar este versículo es permitir que el alma recuerde que la presencia de Dios no solo consuela, sino que llena. No solo restaura, sino que regocija. En meditación, el creyente puede sentir esa plenitud.
La oración deja de ser súplica y se convierte en disfrute del ser divino. Esta contemplación alcanza un nivel donde el alma experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. La profundidad de la oración meditativa también se encuentra en el versículo, mi alma se apega a ti, tu diestra me sostiene. Esta oración no es pasiva, es unión. Meditar este texto invita a sentir la cercanía de Dios como una realidad constante. El alma reconoce que necesita ser sostenida y acepta ese sostén con humildad. Esta meditación transforma la sensación de soledad en conciencia de compañía. La oración aquí se convierte en abrazo espiritual. Otro versículo esencial para la meditación dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Esta frase transforma la meditación en guía. El alma reconoce que no puede ver por sí misma. La oración se vuelve un acto de iluminación interno. Meditar en este versículo lleva al espíritu a una postura de docilidad espiritual, guía mis pasos. Ilumina mis decisiones. Aclara lo que confunde. Este versículo abre la puerta a la dirección personal de Dios en las áreas concretas de la vida. La meditación también encuentra su fuerza en versículos que elevan la mirada. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta pregunta abre el espacio de la búsqueda. Y la respuesta, mi socorro viene del Señor, transforma la meditación en confianza activa. Orar desde este versículo es dejar de mirar al problema y mirar al proveedor. La contemplación desde estas palabras reorienta la mirada del alma hacia la fuente de ayuda real. Un versículo profundamente meditativo dice, mi oración sea puesta delante de ti como incienso. Aquí la meditación se convierte en ofrenda. La oración deja de ser petición y se vuelve aroma espiritual que sube ante Dios. El alma descubre que cada silencio, cada pensamiento, cada palabra interna es recibida por el Creador como un acto de adoración. Este versículo transforma la oración diaria en liturgia del corazón. Otro versículo que profundiza el encuentro interior es, guardad silencio ante el Señor. Este texto invita a un respeto profundo. El silencio no es vacío, es reverencia. Meditar en este versículo transforma la postura interior. El alma se hace pequeña para darle lugar a la grandeza divina. El silencio se vuelve un altar donde Dios habla sin palabras. Finalmente, un versículo que resume la esencia de la oración meditativa dice, a ti clama mi corazón. Esta oración no tiene forma fija. Es el grito callado, la entrega total, el latir que se dirige al Creador. Meditar este versículo convierte al alma en una ofrenda viva. A través de él, la oración deja de ser un acto y se convierte en un estado, el estado de un corazón que se reconoce en Dios, que se abre a Dios y que se encuentra con Dios. En este segundo bloque, el alma aprende que la oración y la meditación no son prácticas externas, sino espacios internos donde Dios se revela. Cada versículo es un puente hacia un encuentro. La palabra se transforma en silencio, el silencio en presencia, y la presencia en intimidad. Allí, en lo profundo, el alma encuentra su verdadero hogar. Cuando recorremos los versículos históricos, legales, poéticos, proféticos y aquellos que alimentan la oración y la meditación, descubrimos que la Biblia no es un libro antiguo, sino un camino vivo. Cada género, cada palabra, cada frase, cada susurro sagrado guarda un propósito, conducir al alma al encuentro con Dios. En los versículos históricos vimos cómo Dios se mueve en la historia. En los legales descubrimos su carácter, su justicia y su corazón. En los poéticos escuchamos el lenguaje más íntimo del alma. En los proféticos contemplamos la voz que corrige, despierta y levanta. Y en los versículos para oración y meditación encontramos el lugar donde el alma descansa, se rinde y es renovada por completo. Este audiolibro no solo fue un recorrido por textos bíblicos, sino un recorrido interior. Un viaje hacia la raíz del espíritu. Una guía hacia el silencio donde Dios habla. Una invitación a volver a la palabra como refugio, como lámpara, como sustento. Si algo dentro de ti fue tocado, si un versículo abrió una ventana, si un pensamiento despertó o si tu corazón sintió ese latido suave que solo Dios puede producir, entonces este viaje ya cumplió su propósito. Recordarte que no estás solo, que no estás a la deriva y que el Creador sigue hablando a través de su palabra. La Biblia no cambia porque Dios no cambia. Y cada vez que la lees, la meditas o la oras, Dios vuelve a encontrarse contigo. Si este audiolibro bendijo tu vida, te dio paz, te acompañó en un momento difícil o te acercó un poco más a Dios, te invito a quedarte en este espacio. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo historias, versículos profundos, audiolibros bíblicos y reflexiones que nutren el alma.
Activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Cada semana compartiremos nuevos contenidos que seguirán edificando tu espíritu y guiando tu camino. Aquí, la palabra de Dios no se estudia solamente. Aquí se escucha, se siente, se vive y se transforma. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por permitir que este mensaje llegue hasta lo más profundo de tu vida. Nos vemos en el próximo audiolibro. Las reflexiones y parábolas que sanan el alma.